One Piece empezando por rechazar a Shanks. 121 En ese momento, Hawkins se llenó de arrepentimiento, un profundo arrepentimiento. Debería haber hecho una lectura del futuro antes de entrar en esta taberna. Barajó su mazo en silencio y sacó algunas cartas, dejándolas flotar en el aire. Cuando vio los resultados, un destello de sorpresa cruzó su rostro, habitualmente estoico. ¿Una probabilidad 0% de éxito en la batalla? Así es. En lugar de responder a la pregunta de Enel sobre su futura victoria, Hawkins decidió hacer una lectura sobre el resultado si él mismo peleaba contra Enel. Este chico con el pañuelo en la cabeza era sorprendentemente fuerte. Hawkins respiró profundamente, juntó las cartas que flotaban y volvió a barajar su mazo antes de volver a robar. Frunció el ceño mientras miraba a Takumi, que seguía bebiendo su licor con calma, de espaldas. Tienes un 0% de posibilidades de vencer a Takumi en el futuro, dijo Hawkins, sonando tan incrédulo como se sentía. El chico no parecía tener más de 14 años. TCH se burló en él con frustración, volviéndose hacia su jugo de manzana y tomando un sorbo malhumorado. Garp se echó a reír. Takumi aprende rápido. Sparky, si ni siquiera puedes vencerlo ahora, ¿qué te hace pensar que tendrás una oportunidad en el futuro? Ríndete de una vez. Jajaja. Cállate. Gruñó Enel con los dientes apretados. Y mi nombre es Enel, no Sparky. Garp se rió aún más fuerte y le dio a Enel otra fuerte palmada en la espalda. Jajajaja, eres muy gracioso. En ese momento, el camarero se acercó con algunos camareros, trayendo las bebidas y aperitivos que Hawkins y su grupo habían pedido. Sin embargo, ninguno de ellos tocó la comida. Todos los hombres de Hawkins miraban nerviosamente a Garp, esperando que algo sucediera. Tranquilos, dijo Garp, agitando la mano con desdén. Estoy de vacaciones y hoy no voy a arrestar a ningún pirata. Además, esta parte de North Blue no está bajo mi jurisdicción. Seguimos siendo unos domnadies sin recompensas. Mientras no andéis haciendo travesuras, no voy a molestaros. Así que comed, beber y dejad de estar tan tensos. Gracias, nos despediremos ahora, dijo Hawkins cortésmente por una vez, haciendo una señal a sus hombres con una rápida mirada. Su tripulación rápidamente colocó algo de dinero para la comida y las bebidas en la mesa y prácticamente salieron corriendo de la taberna, llevándose sus compras consigo. ¿Ya te vas?, murmuró Garp. Takumi, los asustaste. Takumi se quedó callado. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Se escaparon por tu culpa. En cuanto a los demás clientes de la taberna, ninguno de ellos se atrevió a decirle una palabra más sobre el grupo de Takumi. Una vez que terminaron de comer y beber, Takumi llenó su frasco de vino y gastó lo último de su berry en provisiones antes de abandonar finalmente la taberna. ¿Estás seguro de que no quieres descansar un rato aquí? No sabes cuándo llegarás a la siguiente isla, dijo Garp mientras caminaba con Takumi en él hacia el muelle. No, dijo Takumi sin rodeos, saltando a bordo del barco. En él, ansioso por irse, se transformó en un rayo y reapareció en la cubierta en un instante. Ya estaba harto de quedarse allí. Lidiar solo con Takumi ya era bastante malo. Garp sonrió y les hizo un gesto con la mano. Muy bien, nos vemos, Takumi, Sparky. Vengan a visitar Marineford algún día. Me aseguraré de que Sengoku les dé una bienvenida apropiada. Takumi saludó perezosamente con la mano en respuesta antes de mirar a Enel, señalando con la cabeza hacia una dirección. Sin dudarlo, Enel encendió la nave y esta despegó en la dirección que Takumi había señalado. Garp los observó hasta que el barco se perdió de vista antes de darse la vuelta, listo para buscar otro bote. Mientras comenzaba a caminar, escuchó que dos hombres se acercaban. Oye, ¿lo has oído? ¿Alguien en el pueblo de al lado realmente cree en las historias sobre el rey mentiroso? Jajaja, qué tonto. Sí, esas tonterías sobre la ciudad dorada y la isla del cielo. Ni siquiera los niños las creen ya. Solo los idiotas caen en esas tonterías. Garp sonrió burlonamente mientras pasaban. La ciudad de oro y la isla del cielo son reales, ¿sabes? Los dos hombres se detuvieron y se giraron para mirar a Garp confundidos. ¿Quién es este viejo? ¿De qué está hablando? No tengo ni idea. Probablemente sea de otra ciudad. ¿Puedes creer que todavía se crea esa tontería de Golden City y Ski Island? ¡Qué loco! Sin inmutarse por sus burlas, Garp siguió caminando, todavía riéndose para sí mismo. Poco después, un sonido salió de su bolsillo. Su Denden Mushi estaba sonando. Garp sacó el caracol y respondió. Inmediatamente, una voz furiosa estalló desde el otro extremo. Garp, bastardo. ¿Dónde diablos estás ahora?
Oh, ¿eres solo tú? Sengoku se rió Garp, divertido. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? Ya has agotado todos tus días de vacaciones. Sengoku estaba furioso. Garp parecía realmente sorprendido. ¿Ya lo usé todo? Del otro lado, Sengoku se llevó una mano a la frente en señal de frustración. No te hagas el tonto conmigo. Garp se rió, hurgándose la nariz con indiferencia. Jajaja. Pensé que había pasado algo grave. Bueno, si eso es todo, colgaré ahora. Espera. Espera. Gritó Sengoku. ¿Vas a regresar a Marineford ahora mismo o te descontaré el sueldo? Garp se quejó. Au, vamos, Sengoku, no seas tan tacaño. No se trata de si eres estricto o no. Eres un vicealmirante, por el amor de Dios. Tienes responsabilidades. Deja de actuar como un mocoso. Está bien, suspiró Garp. Entonces envía a alguien a recogerme al reino del Nel. Aquí no hay ninguna base de marines. ¿Eh? Sengoku hizo una pausa. ¿En el reino del Nel? ¿En North Blue? ¿Por qué no estás en East Blue? Garp se rascó la cabeza y sonrió. ¿De verdad importa? De todos modos, estoy en la ruina, así que date prisa y envía a alguien a buscarme. Nunca haces nada fácil, suspiró Sengoku. Está bien, está bien. Kizaru está en North Blue. Le diré que pase a recogerte. Kizaru está por aquí, ¿no? Murmuró Garp en voz baja. Me pregunto si se encontrará con ellos. Sengoku frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Ah, nada. De todos modos, llama a Kizaru. Sin esperar respuesta, Garp colgó. Ese viejo idiota. Maldijo Sengoku, luego rápidamente tomó su propio Denden Music para contactar a Kizaru. Mientras tanto, en un acorazado de la marina en algún lugar de North Blue. Brilling, 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 brilling. Un marine cruzó corriendo la cubierta con un Denden Musi en la mano. Almirante Kizaru, una llamada del cuartel general. Kizaru miró perezosamente al marine, tomando el Denden Musi de su mano. La voz de Sengoku llegó. Kizaru, ¿qué tan lejos estás del reino del Neel? Kizaru se rascó la barbilla, con la voz tan arrastrada como siempre. No muy lejos. Bien. Irás a buscar a Garp. Está en el reino del Neel ahora mismo. Caramba. Qué interesante. ¿Qué hace en North Blue y no en East Blue? Reflexionó Kizaru. Sengoku suspiró. ¿Quién sabe qué estará pensando ese anciano? Ve a buscarlo. Está bien, lo entiendo. Kizaru desvió la mirada hacia el horizonte y vio algo inusual. Sonrió. Dios mío, ¿qué tenemos aquí? ¿Una nave y volando? Kizaru, también conocido como Borsalino, fue uno de los 3 almirantes del cuartel general de la Marina, junto a Akainu y Aokiji. Poseía los poderes de la fruta Glint Glint, una fruta del diablo de tipología que le otorgaba control sobre la luz. Su personalidad era difícil de leer y seguía la filosofía de la justicia confusa. En la batalla, le encantaba jugar con sus oponentes, a menudo fingiendo debilidad mientras murmuraba cosas como «Oh, qué miedo», solo para dejar fuera de servicio a una de las supernovas de un solo golpe. Las supernovas, en este contexto, se referían a los piratas cuyas recompensas excedían los 100 millones de bayas, que se reunirían en el archipiélago Sabaody 6 años después. Takumi divisó el buque de guerra de Kizaru desde la distancia. La inconfundible apariencia del almirante hizo que fuera fácil reconocerlo de inmediato. Cuando su barco y el buque de guerra de Kizaru pasaron cerca, Enel hizo un breve contacto visual con Kizaru. Incapaz de contenerse, Enel se quejó. «Hombre, este tipo tiene una cara tan digna de un puñetazo, es un almirante de la marina», respondió Takumi con calma. «Espera, ¿qué?» Enel se quedó paralizado. «¿Un almirante de la marina?» Kizaru, mientras se acariciaba la barbilla pensativamente, miró a Takumi y a Enel. Ya había terminado su llamada con Sengoku. Al observar las débiles chispas de electricidad que parpadeaban alrededor de Enel y notar las hélices de la nave, Kizaru sonrió para sí mismo. «Ah, ya veo. Está usando electricidad para hacer que la nave vuele. Debe ser un tipología, con control sobre los rayos». Su mirada se dirigió entonces a Takumi. Aunque nunca se habían conocido, Kizaru reconoció la apariencia y el equipo del chico. ¿Eh? ¿No es este el chico que ha provocado todas esas discusiones entre Garp y Akainu? La frente de Enel estaba cubierta de sudor. Después de que Garp lo hubiera asustado antes, ahora naturalmente asumió que Kizaru era incluso más fuerte que Garp, y una sensación de terror comenzó a apoderarse de él. Takumi ignoró los comentarios de Kizaru. Kizaru continuó. «Oh, por cierto, quería preguntar.
¿Han visto a Garp recientemente? ¿Garp? Enel miró a Takumi. Al ver que Takumi no respondía, respondió. ¿Te refieres a ese vicealmirante de la marina? Sí, es él, respondió Kizaru con su habitual tono perezoso. Enel señaló hacia la dirección del reino del Nel y dijo. Está en esa gran isla de allí. Enel solo quería deshacerse de Kizaru lo más rápido posible. Si un vicealmirante como Garp podía derrotarlo, entonces no había forma de que quisiera meterse con un almirante. No había posibilidad. Oh, bueno, gracias, dijo Kizaru, mientras observaba cómo el barco de Takumi comenzaba a alejarse. Pero entonces, Kizaru levantó la mano y una pequeña bola de luz amarilla brillante comenzó a formarse en la punta de su dedo. Pero antes de que te vayas, veamos qué tipo de fuerza tiene realmente un mocoso como tú, que causó tantos problemas a Garp y a Kainu. Con eso, Kizaru disparó un rayo de luz directamente a la nave de Takumi. Kizaru no tenía intención de matar a Takumi. Sabía que Takumi no era un pirata, así que solo pretendía hundir el barco y dar por terminado el asunto. Al ver el movimiento de Kizaru, Takumi no pudo evitar sentirse un poco molesto. Enel, por su parte, se mostraba visiblemente irritado. ¿Qué pretende este tipo? Aunque Enel no quería pelear con Kizaru, sabía que si no hacía algo, el barco sería destruido. Y como ambos eran usuarios de frutas del diablo, caer al mar sería desastroso. Sin dudarlo, Enel golpeó con su bastón dorado los tambores que llevaba a la espalda. Un enorme y gruñón dragón del trueno, cargado con 60 millones de voltios, surgió de los tambores y se dirigió hacia el haz de luz de Kizaru. Pero, para sorpresa de Enel, el rayo láser atravesó al dragón de trueno y continuó avanzando hacia la nave. ¿En serio? ¿No funcionó? Enel jadeó, mirando a Takumi en busca de ayuda. Takumi, sin embargo, no parecía preocupado en absoluto. De hecho, incluso le hizo un guiño casual a Enel, como si le estuviera diciendo, tú ocúpate de esto. Sintiendo una mezcla de frustración y miedo, Enel no tuvo tiempo de pensar. Rápidamente se transformó, convirtiéndose en un enorme dios del trueno, y agarró el láser justo antes de que pudiera alcanzar la nave, aplastándola en su mano. ¿Qué demonios fue eso? Gritó uno de los marines en la nave de Kizaru. Esa cosa es enorme. ¿Es ese un consumidor de fruta del diablo? Esto es una locura, almirante Kizaru, ¿eso es un enemigo? ¿Deberíamos y atacar? Tartamudeó un marine nervioso. Kizaru despidió a sus subordinados con un gesto y siguió observando a Enel. Oh, Dios, ¿te estás convirtiendo en un monstruo, eh? ¡Qué terrorífico! ¿Vamos a hacer esto? Preguntó Enel con voz inquieta. Takumi respondió con calma. No. Retírate. Después de una breve pausa, Enel volvió a su forma normal pero siguió de cerca a Kizaru. Kizaru sonrió. Me encantaría ponerlos a prueba un poco más, pero necesito recoger a Garp. Parece que tendremos que separarnos por ahora. ¿Nos separamos, eh? Pensó Takumi con una sonrisa fría. Aunque no quería perder el tiempo, Kizaru casi había destruido su nave hace un momento. No sería justo dejarlo ir sin una pequeña retribución. Takumi levantó la mano y conjuró un orbe de electricidad crepitante. En un instante, lanzó un cortador de relámpagos hacia los pies de Kizaru. Kizaru había planeado inicialmente bloquearlo, pero a medida que el ataque se acercaba, sintió algo inusual. Rápidamente se convirtió en luz y desapareció en el aire. El cortador de rayos golpeó el buque de guerra de Kizaru, rompiéndolo en pedazos. Los marines gritaron mientras eran arrojados de los restos al mar. La intención de Takumi era simple. Darle a Kizaru una muestra de su propia medicina. Flotando en el aire, Kizaru observó cómo el barco de Takumi se alejaba. Rascándose la cabeza, murmuró, el relámpago de ese chico es un poco diferente al del otro tipo. Estos jóvenes de hoy son algo especial, ¿no? Enel miró a Takumi con asombro. Reconoció ese movimiento. En la isla del cielo, había chocado con su dios del trueno de 200 millones de voltios y se mantuvo firme. Pero esta vez se sintió aún más poderoso. La diferencia de intensidad fue impactante. Takumi se había estado conteniendo cuando pelearon en la isla del cielo. Enel tragó saliva con fuerza y la ansiedad se apoderó de su mente. Takumi, completamente ajeno a los pensamientos de Enel, bostezó. Empezaba a tener sueño. Sigue por ese camino, ordenó Takumi perezosamente. Ese sí, claro, tartamudeó Enel, todavía aturdido. Takumi sacó una tumbona, la colocó en la cubierta, se cubrió la cara con el sombrero y se dispuso a echar una siesta. Enel lo observó por un momento y luego respiró profundamente.
En ese momento, tomó la decisión más inteligente que jamás había tomado. No hay forma de escapar de esto. El mar azul está lleno de peligros y seguir con este tipo loco, es probablemente la apuesta más segura que tengo. El barco que transportaba a Takumi en él había estado volando sobre el mar durante casi medio mes cuando finalmente llegaron a la base de un imponente continente circular rojo. Al mirar hacia arriba y ver la corriente de agua vertical que corría frente a él, en él no pudo evitar exclamar: ¿Es esto real? ¿Se supone que es una corriente ascendente? ¿Cómo es que fluye constantemente hacia el cielo y...? El siguiente destino de Takumi era la isla Fantasma, ubicada en el Triángulo del Diablo. Para llegar desde el North Blue hasta el Grand Line, debían cruzar la Red Line. Un barco normal tendría que enfrentarse a las traicioneras y arremolinadas corrientes, pero como el barco de Enel podía volar, podía evitar por completo el riesgo de ser destrozado por las aguas. «Vuela sobre la montaña», dijo Takumi con calma. Enel lo miró pero no discutió. Dirigió la nave y comenzó a volar hacia arriba. Cuando el barco llegó a la cima de la Red Line, vieron que la vía fluvial se dividía en varias ramas, algunas de las cuales conducían a otros mares, mientras que otras serpenteaban hacia Grand Line. Enel no pudo evitar ponerse a sudar frío. ¿La gente realmente viaja a través de este caos para llegar a otros mares? Takumi se rió entre dientes. Sí, lo hacen. Bueno, deben tener un deseo de muerte, murmuró Enel, sacudiendo la cabeza. Con un deslizamiento suave, el barco entró en Grand Line. Debido a los caóticos campos magnéticos y al clima impredecible de Grand Line, era fácil perderse, incluso si navegabas en línea recta en una dirección. Sin un logpost que los guiara, navegar sería casi imposible. A partir de ese momento, Takumi supo que ya no podía permitirse el lujo de echarse una siesta. El logpost era una herramienta de navegación diseñada para centrarse en los campos magnéticos de las islas dentro de Grand Line, guiando a los marineros a su próximo destino. Sin embargo, Takumi no necesitaba un logpost. Contaba con la navegación de su sistema. Después de más de un mes de navegar por aguas impredecibles, que constantemente pusieron a prueba los límites de la comprensión del mundo de Enel, el barco finalmente se desvió hacia una región densa y cubierta de niebla una tarde. Habían llegado al Triángulo del Diablo, donde se encontraba la isla Fantasma. Este lugar se siente extraño murmuró Enel, frunciendo el ceño mientras miraba alrededor de la extraña niebla. El barco no había estado mucho tiempo en la niebla cuando avistaron varias embarcaciones maltrechas y abandonadas, flotando sin rumbo. Desde uno de los barcos más grandes y dañados, una canción escalofriante resonó a través de la niebla. La expresión de Enel se oscureció mientras se giraba hacia la embarcación que estaban a punto de pasar. No hay ningún sonido de vida proveniente del barco. Entonces, ¿de dónde venía ese canto? Takumi miró hacia el barco donde se originó la inquietante canción y un nombre le vino a la mente. El futuro músico de los piratas del sombrero de paja, Brook, había comido la fruta revivir, que le permitió regresar de entre los muertos. Sin embargo, cuando su alma abandonó el más allá para regresar a su cuerpo, ya había pasado un año y su cadáver se había descompuesto hasta convertirse en un esqueleto. Desde entonces, había vagado solo por el Triángulo del Diablo durante décadas. Los campos magnéticos del Triángulo del Diablo estaban tan distorsionados que la mayoría de las naves que se aventuraban en la zona acababan perdidas. Brook había estado varado allí durante más de 50 años. Más tarde, Gekko Moria, el amo de la isla Fantasma y portador de la fruta sombra, le robó la sombra a Brook. Hasta que Luffy y los sombrero de paja llegaron para ayudarlo a recuperar su sombra, Brook no podía exponerse a la luz del sol, ya que aquellos que no tenían sombras se reducirían a cenizas si los tocaba el sol. Moria usó las sombras robadas para crear zombies colocándolas dentro de cadáveres, dándoles a los zombies la destreza de lucha y la personalidad del dueño original de la sombra. Takumi tenía la sensación de que su próxima misión en la isla Fantasma involucraría de alguna manera a este señor de la guerra que juega con las sombras, Gekko Moria. En cuanto a Brook, Takumi no estaba completamente seguro aún de si todavía tenía su sombra o no. ¿Eso es y un esqueleto? Los ojos de Enel se abrieron de par en par al ver una figura alta y desgarbada con un enorme afro, sosteniendo una taza de té rota, parada en la cubierta del barco abandonado. ¿Un barco fantasma? Enel sacudió la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. No, alguien se está metiendo conmigo. ¿Cómo se atreven a burlarse de mí? Es imperdonable. En un destello de luz, Enel se transformó y apareció instantáneamente en la cubierta del barco, justo frente a la figura esquelética. Brook.
Brown no había visto a una persona viva en mucho tiempo. Cuando vio a Takumi y Enel, se sintió un poco nervioso, sin saber cómo saludarlos. Pero antes de que pudiera decir nada, Enel ya había aparecido frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Los dos se quedaron allí en silencio, mirándose el uno al otro. Pasaron varios segundos antes de que Brock saltara de repente en estado de shock. Ah. Me asustaste. Aunque ya estoy muerto, ¿qué carajo es esta cosa ahí? Sin decir palabra, Enel levantó la mano y disparó un Thunder Strike de 1.000.000 de voltios directamente a Brock. Brock no tuvo tiempo de reaccionar. El rayo le cayó de lleno y se desplomó sobre la cubierta con un ruido sordo. ¡Ay, eso fue impactante! Realmente me llegó hasta los huesos, aunque solo soy un esqueleto. Brock yacía en la cubierta, saliendo humo de su cuerpo carbonizado, pero aún así logró reírse de su propio chiste. Basta de trucos. Muéstrame lo que tienes. Gruñó en él, mientras su mano crujía con más relámpagos. En él la voz de Takumi llegó desde arriba mientras bajaba suavemente a la cubierta. Takumi miró a Enel y a la ahora humeante Brock que yacía en la cubierta, con expresión indiferente. Vámonos. Enel dejó que las chispas de sus dedos se apagaran lentamente y lanzó una última mirada fulminante a Brock. TCH. Tienes suerte. Luego, en un destello de relámpago, Enel regresó a la nave. Takumi no dijo nada más y siguió su ejemplo, usando su moonwalk para saltar de nuevo a su nave. Brock saltó de la cubierta y corrió hacia la barandilla del barco, donde Takumi y Enel habían estado momentos antes. Levantó una mano y gritó. Espera. ¿Ya te vas? ¿No te gustaría sentarte a charlar un rato? Aunque sea la primera vez que nos vemos, Aunque Enel lo había alcanzado con un rayo, Brock no sentía nada más que alegría al ver a humanos vivos después de tantos años en la oscuridad. Incluso si hubieran intentado matarlo, era mejor que estar solo, vagando sin rumbo en el extraño vacío de la niebla. Pero las palabras de Brock no recibieron respuesta. Observó cómo la nave de Takumi y Enel desaparecía en la niebla, mientras su mano levantada bajaba lentamente en señal de decepción. Por supuesto que no se quedarían, es algo a lo que ya debería estar acostumbrado, murmuró Brock para sí mismo, agachándose para recoger su taza de té rota de la cubierta. Por un momento, se quedó allí en silencio. Intentó empezar a cantar de nuevo, pero después de la primera línea se detuvo. Su mirada se desvió una vez más hacia el lugar donde el barco de Takumi y Enel había desaparecido en la niebla. Enel no pudo evitar murmurar. Ustedes, la gente del Mar Azul, seguro que tienen todo tipo de criaturas extrañas. Takumi se rió entre dientes pero no respondió al comentario de Enel. El destino de Brock había sido trágico desde el principio, pero 6 años después, cuando conoció a Luffy y su tripulación, su suerte finalmente cambiaría. Después de todo, el objetivo de Takumi era simplemente completar su misión de registro en Thriller Bark. Los demás asuntos no le concernían. El barco voló hacia adelante y pronto apareció un enorme barco pirata. Estaba rodeado de muros gigantescos y con enormes cadenas de hierro que lo conectaban a una isla. Las cadenas unían la isla central a un mástil enorme que sobresalía de un castillo en el centro de la isla. Este era Thriller Bark, hogar de Gecko Moria. Espera, ¿eso es una isla o un barco? Enel miró en estado de shock la colosal nave que emergía de la niebla. Como anticipando la llegada de los visitantes, una puerta gigante con forma de boca se abrió lentamente frente a ellos. Takumi miró con indiferencia al inquietante paisaje más allá de la puerta. Enel frunció el ceño. Parece que el dueño de este lugar nos está invitando a entrar. ¿Deberíamos ir? Takumi hizo un pequeño gesto de aprobación. Enel dirigió el barco a través de la puerta, entrando en el canal que rodeaba la isla en el corazón de Thriller Bark. Tan pronto como pasaron, la enorme puerta con forma de boca se cerró detrás de ellos, provocando que las aguas del interior se volvieran turbulentas. Afortunadamente, su barco flotaba sobre el agua, por lo que no se vieron afectados por las fuertes olas. Justo cuando se acercaban a la isla dentro del barco gigante, también conocido como Thriller Bark, un invitado inesperado hizo notar su presencia a bordo. Tanto Takumi como Enel sintieron al intruso inmediatamente. Ja. Incluso las ratas pequeñas se atreven a colarse en nuestro barco. Un movimiento audaz, Capitán Takumi? ¿Puedo encargarme de esto? Preguntó Enel con una sonrisa burlancia. Adelante, respondió Takumi con una leve sonrisa. La sonrisa de Enel se hizo más amplia. Cuando su invitado invisible se acercó, pensando que estaban a punto de realizar un ataque furtivo, Enel se movió a la velocidad del rayo y agarró al posible agresor por el cuello.
¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Jadeó la figura invisible, todavía invisible pero claramente aturdida. Enel se burló. 20 millones de voltios. Disfrútalos. Espera, ¿qué? ¡Ah! Un aterrador crepitar de electricidad llenó el aire, seguido de un fuerte grito que resonó en toda la zona. Momentos después, un hombre con cara de león, que llevaba un sombrero de copa redondo y lucía un largo cabello rubio, se materializó frente a Enel, su cuerpo humeaba por la descarga eléctrica. Este era Absalón, uno de los subordinados de Gecko Moria y el usuario de la fruta transparente, que le daba el poder de volverse invisible. Aunque podía hacerse invisible, no podía ocultar su sonido ni su olor. Contra guerreros expertos como Takumi y Enel, quienes tenían un fuerte haki de observación, no era rival. TCH, ¿eso fue todo lo que se necesitó para derribarlo? Patético, murmuró Enel con disgusto, arrojando a un lado al inconsciente Absalom. Solo 20 millones de voltios y el tipo ya está fuera. Bastante débil. Sin decir palabra, Takumi le hizo una señal a Enel para que continuara adelante. El barco pronto aterrizó en Thriller Bark. Aún así, el sistema no había activado ninguna notificación. Al darse cuenta de cuál podría ser el problema, Takumi saltó del barco sin dudarlo. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, un sonido familiar resonó en su mente. ¡Ding! Felicitaciones al anfitrión por llegar exitosamente al lugar de registro. Thriller Bark. Progreso de registro más 10%. Progreso total actual. 10%. Recompensa. Técnica de imitación de sombras de nivel principiante. De repente, el conocimiento sobre la técnica de imitación de sombras inundó la mente de Takumi. Este era un jutsu del mundo de Naruto, que permitía al usuario extender su sombra para conectar con la de un oponente, forzando al oponente a imitar sus movimientos. Si bien no es particularmente poderosa en términos de daño, es muy efectiva para restringir las acciones del enemigo. En una batalla muy reñida, incluso un solo segundo de vacilación puede ser fatal. Por lo tanto, esta habilidad definitivamente puede resultar útil. Él tuvo que poner un pie personalmente en el lugar de registro para activar el progreso. Al ver que Takumi había desembarcado, Enel estacionó el barco en la orilla de la isla y se unió a él en tierra, caminando uno al lado del otro mientras se aventuraban más profundamente en Thriller Bark. Los dos se dirigieron por un sendero estrecho, flanqueado por altos muros a ambos lados. El suelo estaba cubierto de restos óseos. Este lugar me da escalofríos, comentó Enel mientras caminaban. Takumi permaneció en silencio y siguió adelante. No habían avanzado mucho cuando el gruñido de una bestia resonó en el aire. De repente, una criatura monstruosa con 3 cabezas apareció detrás de ellos, con sus cuellos toscamente cosidos como una especie de cerbero del infierno. Takumi apenas reaccionó y continuó caminando hacia adelante. Enel miró hacia atrás y se burló cuando vio a la criatura. ¿Y qué tenemos aquí? Otra extraña creación del mar azul. ¿Un perro de 3 cabezas? Espera, ¿eso es, una cabeza de zorro en la mezcla? Al escuchar las palabras de Enel, la criatura, que una vez fue feroz, se desplomó, luciendo extrañamente abatido. Pero no permaneció en el suelo por mucho tiempo. Gruñendo con furia renovada, la bestia se abalanzó sobre Enel, mostrando los dientes. Enel bostezó y levantó la mano perezosamente. Una pequeña chispa de relámpago se concentró en la punta de su dedo y, con 3 destellos rápidos, la criatura se desplomó, con los ojos en blanco mientras caía sobre la pila de huesos. El camino lleno de huesos no era largo, y pronto Takumi llegó al final, donde una escalera conducía hacia arriba. Subiendo las escaleras, emergieron a un bosque muerto cubierto de niebla. Takumi continuó avanzando y, en poco tiempo, una figura oscura apareció en la niebla. Cuando la niebla se disipó, un unicornio cubierto de vendajes y puntos de sutura emergió de la bruma, mirando fijamente a Takumi. Después de unos tensos segundos, el unicornio salió corriendo como si acabara de ver un fantasma y se alejó galopando aterrorizado. Takumi se encogió de hombros y siguió caminando, llegando finalmente a un cementerio lleno de lápidas. En ese momento, Enel, que se había quedado atrás, lo alcanzó. Suspiró, claramente poco impresionado. ¿Qué clase de lugar es Thriller Bark? Estas extrañas criaturas son pura ladridos y nada de mordedura. ¿Acaso hay fantasmas reales aquí? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, docenas de zombis grotescos, todos envueltos en vendas, comenzaron a salir del suelo a zarpazos. Gimiendo y gimiendo, se tambalearon hacia Takumi y Enel, como una horda de muertos vivientes.
Frente a la enorme horda de zombies que intentaba intimidarlos, tanto Takumi como Enel no sintieron nada más que indiferencia. Estos zombies, junto con la criatura parecida a Cerberus que encontraron antes, así como las extrañas criaturas cosidas en el bosque, eran obra de un hombre llamado Ogbak, que vivía con Gecko Moria en el castillo central de Thriller Bark. Ogbak fue un brillante cirujano, admirado por Chopper en el futuro, por realizar cirugías milagrosas que salvaron innumerables vidas, lo que le valió fama y respeto generalizados. Sin embargo, Ogbak era en última instancia un médico que valoraba el dinero más que la vida. Su profanación de los muertos mediante la creación de zombies decepcionó profundamente a Chopper cuando se enteró de la verdad 6 años después. Ogbak era un simple humano común y corriente que no había comido ninguna fruta del diablo. A pesar de su destreza quirúrgica, no podía devolver la vida a los muertos. Después de volver a ensamblar los cadáveres con varias partes que no coincidían, todavía necesitaba la ayuda de Moria para otorgarles movimiento a estas abominaciones. La fruta sombra de Moria le permitió cortar sombras de personas vivas e implantarlas en los zombies, otorgándoles la capacidad de moverse. Aunque Takumi sabía que la fuerza de Moria no era extraordinaria, la habilidad de su fruta del diablo era problemática. Si Moria lograba cortar la sombra de alguien, la persona se desmayaba por un rato. Por lo general, Moria arrojaría a la persona inconsciente de Thriller Bark en lugar de matarla porque la sombra desaparecería si la persona moría. Enel miró a los zombies sin impresionarse. ¿Qué demonios son estas cosas? Parecen humanos, pero no lo son. No puedo sentir sus latidos. En la isla del cielo no existían los zombies. Para Enel, todo lo que no tuviera latidos estaba muerto, pero la experiencia de hoy había destrozado una vez más su comprensión del mar azul. A medida que los zombies se acercaban, Enel desató un ataque de rayos de área amplia, enviando a toda la horda a una cacofonía de gritos agonizantes. Aunque los zombies colapsaron, pronto comenzaron a levantarse de nuevo. ¿Están volviendo a levantarse? El cuerpo de Enel crepitó con un rayo, iluminando el inquietante cementerio con su resplandor amenazador. Pero en lugar de continuar con su ataque, los zombies regresaron a sus tumbas, retirándose a una velocidad notable. ¿Qué clase de monstruos son estos?, murmuró Enel. Zombies, respondió Takumi brevemente, caminando hacia el castillo. Zombies. Enel parpadeó confundido y lo siguió. ¿Y qué son exactamente los zombies? No parece que sea nada bueno. Takumi no tenía ganas de dar más explicaciones. A estas alturas, incluso hablar resultaba agotador. Hombre, tienes frío, dijo Enel cuando Takumi no respondió, decidiendo no hacer más preguntas. Justo cuando se acercaban al castillo de Moria, un anciano que llevaba una linterna y que se parecía mucho a los zombies que habían visto antes, salió tropezando del bosque cercano. Por favor, esperen. Gritó el anciano, con la voz cargada de emoción, mientras intentaba llamar su atención. Takumi lo ignoró, pero Enel lo miró con un tono ligero y burlón. Oh. Tiene voz, así que está vivo. Al ver que ninguno de los dos tenía intención de detenerse, el anciano corrió tras ellos y cayó de rodillas frente a ellos con un fuerte golpe. Por favor, escúchame. Suplicó el anciano con lágrimas en los ojos. Te lo ruego, derrótalo. Si son ustedes dos, sé que pueden. Si lo derrotan, todos podremos salvarnos. Si podemos recuperar nuestras sombras, todos estaremos salvados. ¿Sombras? Enel miró hacia los pies del anciano y se dio cuenta de que la linterna que estaba a su lado no proyectaba sombras. Espera, ¿no tienes sombra? El anciano tembló, la ira y la tristeza llenaron su voz. Así es. Mi sombra, y las sombras de muchos otros en esta isla, han sido robadas por Moria. Sin nuestras sombras, estamos atrapados en la oscuridad, nunca más podremos estar bajo la luz del sol. Moria. Enel, desinteresado, se tocó la oreja. ¿Y quién es ese? Acabo de ver tu fuerza, continuó el anciano con la voz quebrada. Creo que solo vosotros dos tenéis la oportunidad de derrotarlo. Por favor, ayúdanos. Moria es uno de los 7 señores de la guerra del mar y es muy poderoso. Sé que pido demasiado, pero solo vosotros podéis salvarnos. Por favor. ¿Los 7 señores de la guerra? Enel recordó de repente que Garp había mencionado algo sobre lo difícil que sería para él luchar contra uno de ellos. Al ver que Enel vacilaba, el anciano volvió a arrodillarse y comenzó a hacer reverencias repetidas. Te lo ruego. Eres nuestra única esperanza. Por favor, sálvanos. Qué patético, dijo Enel con voz llena de desdén. Si quieres recuperar tus sombras, hazlo tú mismo. No te debemos nada.
Vete a la mierda o no seré tan amable la próxima vez. ¿Qué? El anciano tembló y su rostro palideció de desesperación. ¿De verdad no puedes ayudarnos? Takumi ni siquiera le dirigió una mirada al anciano y continuó su camino hacia el castillo. En él lo siguió, burlándose. Pensé que serías del tipo que aparecería de repente y se haría el héroe. Takumi rió suavemente pero no dijo más. Había demasiadas personas miserables en el mundo. Si él se esforzara por ayudar a cada una de ellas, nunca dejaría de trabajar. No se consideraba un villano, pero tampoco se consideraba un modelo de justicia. El que ayudara o no a alguien dependía enteramente de su estado de ánimo. ¿Obligaciones morales? No tenían ningún poder sobre él. Aunque Takumi permaneció en silencio, en él se dio cuenta de que le gustaba cada vez más. Ja 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 ja. Viajar contigo puede que no sea tan mala idea después de todo. El anciano los observó mientras desaparecían de la vista. Lentamente, se puso de pie y recogió la linterna. Con la cabeza gacha, caminó con dificultad hacia la oscuridad infinita del bosque. En poco tiempo, Takumi y en él llegaron al castillo de Moria, una siniestra estructura gótica que exudaba una atmósfera escalofriante. En él se tomó un momento para percibir los alrededores y rápidamente detectó a 3 personas dentro del castillo. Con una sonrisa maliciosa, en él preguntó. Takumi, ¿este tipo Moria es realmente tan duro? Si lucho contra él, ¿cuáles son mis posibilidades de ganar? Takumi lo miró y se rió entre dientes. Mientras no te pongas arrogante, ganarás. Si habláramos puramente en términos de potencia bruta, Takumi no tenía dudas de que en él superaría a Moria. Pero en él tenía una debilidad evidente. Su exceso de confianza y su tendencia a subestimar a sus oponentes. ¿Quieres luchar contra Moria? Bien, Takumi pensó por un momento antes de agregar un consejo. Pero ten cuidado. Tiene la fruta sombra, que le permite controlar las sombras. En él miró a Takumi y sonrió mientras decía. Lo entiendo. Ja 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 ja, se siente bien finalmente tener tu aprobación. Parece que este tipo no es tan duro como pensaba. Con suerte, no me decepcionará. Este tipo está muy lleno de sí mismo. No te estaba elogiando. Takumi decidió no malgastar más palabras y se acercó a la gran puerta de hierro que rodeaba el inquietante castillo. La abrió. En él lo siguió de cerca. Tan pronto como cruzaron las puertas, una mujer de pelo corto de color amarillo pálido y rostro blanco fantasmal, con 2 cicatrices cosidas, apareció frente a ellos. Llevaba una pila de platos y los saludó con expresión inexpresiva. Bienvenidos. Antes de que alguno de ellos pudiera responder, ella comenzó a arrojarles los platos uno tras otro. Esta mujer no tiene ni un sonido, ¿es un zombi, no? Dijo en él con desdén. ¿Se supone que esas placas son armas? Sin perder el ritmo, en él levantó la mano y disparó varios rayos, destrozando los platos en el aire. Cuando se quedó sin platos, la mujer los miró con frialdad y dijo, esta mansión no da la bienvenida a huéspedes no invitados. Mueran. ¿Qué dijiste? En él la miró entrecerrando los ojos. En ese momento, una voz grave llegó desde lo más profundo del castillo. Ya basta. Espera un momento, un hombre corpulento salió de entre las sombras, vestido con una camisa de rejilla y un abrigo de piel sobre los hombros. Tenía la frente cosida y llevaba unas pequeñas gafas redondas y una máscara que le colgaba de la barbilla. Se acercó con aire arrogante. Está bien hacer algunas excepciones de vez en cuando, Sindri. Perdón por el susto. Esta es Sindri, una ex sirvienta con un pasado trágico. Destrozó todos los platos más preciados de su rico prometido para poner a prueba su amor y, tras ser expulsada, ahora desprecia todos los platos. El hombre hizo una pausa antes de continuar. Me olvidé de presentarme. Soy el Dr. Outback, el cirujano genio reconocido en todo el mundo. ¿Genio? En él alzó una ceja, claramente poco impresionado. Outback, ¿eh? ¿Quién demonios es ese? ¿Qué? ¿No sabes quién soy? Preguntó Outback, realmente sorprendido. El rostro de Sindri se oscureció mientras murmuraba. Los platos, todos los platos deberían desaparecer del mundo. Outback se volvió inmediatamente hacia ella, adoptando un tono sumiso. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. No les acabo de decir. Si Takumi no hubiera sabido ya los antecedentes de estos dos, podría haber creído en este acto ridículo. Outback, la mano derecha de Moria, era responsable de todos los extraños cadáveres reanimados que vagaban por Thriller Bark. En cuanto a Sindri, no era solo una criada. Alguna vez fue una famosa actriz de teatro.
Cuando Okbak todavía era médico, Sindri se había lastimado la pierna y acudió a él para que la tratara. Incluso le había remendado un botón del abrigo. Okbak se había enamorado de ella y, cuando ella le sonrió al salir de su clínica, había planeado confesarle su amor. Pero cuando vio que ya tenía un prometido, se dio por vencido. Más tarde, cuando Sindri murió trágicamente tras caerse del escenario, Moria le ofreció un trato a Okbak. Si ayudaba a Moria, le devolvería la vida a Sindri. Y así, Okbak robó su cuerpo, lo mejoró para el combate e hizo que Moria usara sus poderes para resucitarla. Por supuesto, no fue una resurrección verdadera. Moria simplemente tomó la sombra de otra persona y la introdujo a la fuerza en el cuerpo de Sindri, convirtiéndola en un zombie. Takumi sabía todo sobre la historia de Okbak y Sindri. Él, por otro lado, no lo sabía. Él puso los ojos en blanco. ¿Se supone que este idiota es un genio? Debes estar bromeando. Takumi lo miró de reojo. ¿Por qué este tipo está tan obsesionado con la palabra genio? Sindri ignoró el servilismo de Okbak y se dio la vuelta mientras regresaba al castillo. Les permitiré entrar a los dos esta vez. Pasen. Son bienvenidos. Con esto, desapareció hacia el interior. Okbak inmediatamente respondió. Sí, sí. Entra, entra. HMPH se burló en él, mirando a Takumi. Takumi no lo dudó y avanzó a grandes zancadas a través de las puertas abiertas. Una vez que ambos entraron, Okbak los siguió. Caminaron por un pasillo de piedra y finalmente llegaron a un gran salón. Las paredes estaban cubiertas de pinturas abstractas, una mesa de comedor larga estaba en el centro y una gran lámpara de araña colgaba del techo, iluminando el espacio. Una gran chimenea ocupaba un lado de la habitación, flanqueada por escaleras que conducían hacia arriba. Okbak hizo un gesto para que Takumi y él se sentaran en la mesa larga. Oh, bienvenidos a mi humilde morada. Ahora, ¿qué los trae por aquí? Preguntó Okbak con una sonrisa. ¿Tu mansión? Él se rió levemente. Pensé que este lugar pertenecía a Gecko Moria, uno de los 7 señores de la guerra. ¿O estás diciendo que eres más fuerte que Moria? ¿Eh? Okbak estaba claramente desconcertado por la pregunta y parpadeó confundido. ¿De qué estás hablando? ¿Moria? ¿Quién es esa persona? Debes estar equivocado y sigues haciéndote el tonto, ¿eh? Resopló en él, levantando la mano y enviando un rayo directamente a Okbak. Ah. Okbak no tuvo tiempo de esquivarlo y se desplomó sobre la mesa, inconsciente por el impacto. Patético, murmuró en él con disgusto. En ese momento, Sindri entró en la habitación con una bandeja de madera que contenía un solo pudín. No le prestó atención a Okbak, que yacía desmayado sobre la mesa, y usó su mano para agarrar el pudín, ignorando por completo los platos, y lo colocó frente a Takumi en él. Takumi no había planeado comer nada desde el principio. La expresión de él se oscureció. Mujer, ¿te atreves a insultarme? Bien. Sin previo aviso, él desató una oleada de relámpagos que afectó a Sindri hasta que se desplomó, carbonizada. Aún así, siguió murmurando en voz baja. Las placas deberían desaparecer de este mundo, HMPH. Conoce tu lugar, dijo él con irritación. Takumi, Moria es un hombre, ¿verdad? Takumi dio una respuesta simple. Sí. Bien, voy a buscarlo. Cuando termine, volveré a buscarte. Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Takumi, él se transformó en un rayo y salió disparado hacia la ubicación de Moria. Mientras tanto, Takumi se levantó tranquilamente de la mesa, decidiendo explorar el castillo. Cuando se acercó a la chimenea y a la escalera de la derecha, una cabeza de cerdo en una decoración de pared con forma de escudo de repente cobró vida. Jejejejeje, finalmente, ese tipo problemático se fue, se rió entre dientes la criatura testaruda. Realmente tienes el descaro de venir aquí después de saber el nombre del maestro. Supongo que tienes agallas. Jejeje, veamos cómo manejas esto. Es hora de darte la bienvenida como es debido, chico. Los cuadros abstractos que colgaban de las paredes, llenos de figuras grotescas, parecían cobrar vida cuando la voz del cerdo los llamaba. Uno tras otro, los monstruosos seres rugían mientras salían de los marcos, con sus miembros retorcidos estirándose hacia Takumi. Incluso la gran alfombra de piel de oso blanco que estaba en el suelo se levantó de un salto, gruñendo ferozmente. Pronto, Takumi se encontró rodeado de estas criaturas zombies abstractas. Takumi miró a su alrededor y sintió una leve diversión por sus payasadas. Jejeje, niño, ¿ya estás muerto de miedo? No te preocupes, somos amables. Nos aseguraremos de entregarte con vida a Lord Moria. Oye, este mocoso es mío.
No te atrevas a intentar quitármelo. El grupo de criaturas zombies discutió ruidosamente entre ellos, todos arremetiendo contra Takumi al mismo tiempo. Sin querer perder demasiado tiempo, Takumi realizó rápidamente un estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego. Canalizando su chakra hacia su garganta, desató una enorme bola de fuego hacia el suelo, que estalló en un infierno ardiente que se extendió rápidamente por todo el salón. Los zombies odiaban el fuego. Entonces, este ninjutsu de fuego a gran escala era la técnica perfecta para lidiar con ellos. Me estoy quemando. Me voy a morir. Las criaturas zombies chillaron mientras corrían en todas direcciones, intentando huir de las llamas. Mientras tanto, Takumi subió tranquilamente la escalera que se encontraba a la izquierda de la chimenea, sin prestar atención al caos que se desataba detrás de él. El camino conducía a un corredor poco iluminado, antiguo pero limpio, con una quietud inquietante que flotaba en el aire. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de pinturas más abstractas, pero ninguna de ellas parecía ocultar ninguna criatura acechante. No había caminado mucho cuando sintió una mirada débil, casi imperceptible, sobre él. Sin siquiera darse la vuelta, Takumi movió su mano hacia atrás, enviando una pistola de dedo al techo, matando instantáneamente a una pequeña araña que lo había estado observando. Mientras continuaba por el pasillo, en dirección a una amplia cámara tipo arena al final, eliminó al menos 7 más de estas pequeñas arañas de vigilancia. Estas pequeñas criaturas estaban controladas por una araña gigante, muy parecida a los otros zombies de la isla, modificada por el Dr. Obaki y traída a la vida con las sombras robadas de Moria. La cámara estaba rodeada por 5 estructuras coloridas que parecían tiendas de campaña, la más grande de ellas, la del medio, estaba pintada de un rojo brillante. Más allá de las puertas de las tiendas no había nada más que oscuridad. Takumi estaba a punto de atravesar la tienda roja cuando un zombi completamente blindado, empuñando una espada y un escudo, cayó del techo y aterrizó frente a él. Sin dudarlo, el zombi blindado cargó contra Takumi, blandiendo su espada rápidamente. Takumi esquivó sin esfuerzo algunos golpes antes de asestarle una poderosa patada al estómago del zombi, enviándolo a volar contra la pared de piedra con un fuerte estruendo. Incluso después de estrellarse contra la pared, el zombi rápidamente se puso de pie y cargó nuevamente, lanzando un ataque de energía en forma de cruz hacia Takumi. Takumi esquivó la explosión de energía cuando se estrelló contra la pared detrás de él, dejando un profundo corte en forma de cruz en la piedra. Interesante, murmuró Takumi, desenvainando su espada, la Sandai Kitetsu. Este zombi era diferente de los debiluchos que había encontrado en la jungla o en el comedor. Probablemente había sido un guerrero de cierto renombre antes de que Moria le robara el cadáver. Incluso en la muerte, sin ningún recuerdo de su vida anterior, su cuerpo conservaba sus instintos y habilidades de combate. Puede que Moria fuera débil, pero Takumi tuvo que admitir que el hombre tenía un don para reunir cadáveres poderosos. La cantidad de guerreros formidables que había logrado resucitar era impresionante. Para derrotar a estos zombis no bastaba con derribarlos. No sentían dolor ni se cansaban. Para detenerlos de verdad había que destruir por completo sus cuerpos o derrotar a Moria, lo que liberaría las sombras atrapadas en su interior. Takumi agarró la empuñadura de su espada, esperando a que el zombi hiciera su siguiente movimiento. Cuando se abalanzó sobre él, Takumi desató un corte imbuido de Aki, atravesando al zombi blindado en un instante. El cuerpo del zombi se hizo añicos y su armadura cayó al suelo. Como ya era un cadáver, no había nada sangriento en la escena. Takumi estaba a punto de seguir adelante cuando varios zombis más completamente blindados, cada uno con diferentes tipos de cuerpo y armamento, emergieron de las tiendas que tenían delante. Estos tipos simplemente no se rendirán. Takumi no quería perder más tiempo y blandió el Sandai Kitetsu, avanzó a toda velocidad. Todos los zombis que se cruzaron en su camino fueron cortados en múltiples pedazos mientras atravesaba al grupo con facilidad. Más allá de la tienda roja había un puente ancho que conectaba el castillo con un edificio secundario que había detrás de él. Takumi pisó el puente, solo para que una araña gigante con cabeza de mono descendiera del cielo y aterrizara directamente frente a él. «¿Qué descaro tienes, mocoso? Mataste a todos mis pequeños espías», gruñó la araña con cabeza de mono. «Estás muerto. ¿Sabes siquiera quién soy yo? Soy el gran A». Antes de que la criatura pudiera terminar su frase, Takumi saltó al aire y asestó un devastador Naiguri, estrellándose contra el cráneo de la araña.
Con un crujido repugnante, el puente debajo de la criatura se derrumbó, enviándolo junto con los restos destrozados del puente a caer al abismo de abajo. Takumi aterrizó con gracia en el otro lado del puente, mirando hacia atrás para ver a los zombies blindados restantes atrapados en el otro lado, incapaces de cruzar. Sin pensarlo dos veces, continuó hacia el castillo. Mientras caminaba por el laberinto de pasillos, Takumi finalmente se encontró en un pequeño patio abarrotado de atracciones viejas y estropeadas y otros trastos abandonados. Antes de que Takumi pudiera orientarse, de repente se vio rodeado por un grupo de animales cosidos y zombies de peluche. «Bienvenidos al misterioso jardín de Lady Perona», dijeron todos al unísono. Uno de los zombies de peluche, que parecía un pingüino, gritó: «¡Ataquen! ¡Aplasten a este mocoso!». Todo el grupo de animales zombies lanzó gritos de guerra y corrió hacia Takumi. ¿En serio hay tantos zombies en esta isla? Con un suspiro, Takumi sacó su espada, cortando a la horda en un solo movimiento, cortando a cada zombie limpiamente por la mitad. El patio estalló en gritos y chillidos mientras los zombies caían en pedazos. Pero, al ser zombies, no eran tan fáciles de matar. Aunque ya les faltaban las mitades inferiores, seguían arrastrándose por el suelo, intentando desesperadamente continuar con su ataque. Mientras tanto, en el bosque más allá del castillo, un esqueleto con un afro enorme, que llevaba un bastón espada, temblaba mientras avanzaba arrastrando los pies. Ah, esta isla es aterradora. Aunque, ya estoy muerto. Yo. Brock, el esqueleto con peinado afro que había vagado solo por el triángulo de Florian durante décadas, no pudo evitar seguir en secreto a Takumi en él hasta Thriller Bark. Sin embargo, en comparación con Takumi en él, Brock era claramente más tímido. Estaba realmente aterrorizado por los zombies aterradores de la isla, aunque él mismo era un esqueleto que caminaba y hablaba. Entonces, en el momento en que puso un pie en el bosque de la isla, se encontró corriendo frenéticamente, tratando desesperadamente de escapar. Después de lo que pareció una eternidad de correr por todo el bosque, Brock terminó tropezando con la puerta trasera del castillo puramente por accidente. Ah, estoy exhausta. Esta isla es demasiado aterradora. Uf, casi se me sale el corazón del pecho, aunque, no tengo uno. Yo. Una vez que se calmó, Brock miró hacia el inquietante castillo que tenía frente a él, luciendo algo preocupado. Esos dos, no están en problemas, ¿verdad? Mientras tanto, Takumi había logrado salir del patio y regresar al castillo. Poco después, entró en una habitación muy iluminada, decorada con un estilo divertido y caprichoso. La hierba cubría el suelo como un césped suave. En el centro de la habitación había un sofá largo y, tumbada sobre él, había una chica con el pelo rosa atado en dos coletas. Llevaba una corona en la cabeza, sostenía un paraguas rojo intenso en la mano y vestía un atuendo adorable. Parecía unos pocos años mayor que Takumi. Oh. Se rió la chica mientras saltaba del sofá. Pensé que los zombies del puente se encargarían de ti, pero supongo que eres un poco más fuerte de lo que esperaba. Ya que has venido aquí por tu cuenta, saltó del sofá y una fría sonrisa se dibujó en su rostro. Oh. No te pongas demasiado arrogante. Te mostraré lo aterradores que pueden ser los fantasmas. Señora Perona. Él es el que quemó el patio. Acaba con él, Lady Perona. A por ello. Jejeje, nadie puede escapar de los fantasmas negativos de Lady Perona. Ese tipo está acabado. El grupo de muñecos zombies detrás de la niña comenzó a vitorear con sus voces espeluznantes. Perona, como la llamaban, les gritó con fastidio. ¿Quién les dijo que hablaran? No son lindos en absoluto. Cállate. Inmediatamente, los muñecos zombies se taparon la boca, sin atreverse a emitir otro sonido. Takumi sabía exactamente quién era Perona. Ella era una de las subordinadas de Gecko Moria, una usuaria de la fruta hueca hueca. Con su habilidad de fruta del diablo, Perona podía separar su espíritu de su cuerpo, lo que le permitía volar libremente por el aire, atravesar paredes, cambiar de tamaño y volverse inmune a cualquier ataque físico en su forma fantasma. La desventaja, sin embargo, fue que mientras su espíritu estaba afuera, su cuerpo real permaneció vulnerable y necesitaba ser escondido en algún lugar seguro. Separar su espíritu era solo uno de los trucos de Perona. También podía crear múltiples proyecciones fantasmales llamadas fantasmas negativos. Cuando estos fantasmas pasaban por el cuerpo de alguien, drenaban la voluntad de lucha de esa persona hundiéndola en una profunda desesperación. Pero para las personas que eran naturalmente pesimistas, los fantasmas no tenían ningún efecto.
La mayoría de las personas, sin embargo, perderían la voluntad de luchar después de ser tocadas por un fantasma negativo. Además de eso, Perona también podía crear fantasmas en miniatura que actuaban como bombas, adhiriéndose a los objetivos y luego detonando cuando se les ordenaba. A primera vista, parecía una molestia tratar con estos fantasmas. Pero Takumi no parecía preocupado. HMPH, niña. ¿Alguna vez has visto un fantasma de verdad? Oh. Perona sonrió, levantando el brazo. Unas cuantas esferas translúcidas emergieron de su cuerpo, transformándose rápidamente en figuras fantasmales que flotaron en el aire, volando directamente hacia Takumi. Takumi esquivó a cada uno de los fantasmas con facilidad, usando su Shunpo para evitar sus ataques. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo frente a Perona, sorprendiéndola. «Ah. Me asustaste», se quejó Perona, con el rostro distorsionado por la frustración. Takumi extendió la mano casualmente hacia su hombro. Perona intentó escapar, pero Takumi fue más rápido y la alcanzó fácilmente. Como esperaba, su mano atravesó su cuerpo. Esta era la forma espiritual de Perona. No importaba qué ataque usara a continuación, no la dañaría de ninguna manera. Si quería derribarla, tendría que encontrar su cuerpo real. Sin perder otro pensamiento, Takumi expandió su haki de observación. No tardó mucho en fijarse en un lugar específico. Sin decirle una palabra, desapareció de la vista de Perona en un instante, usando su Shunpo. HMPH, ¿ya te escapaste? ¡Qué cobarde! Moria-sama no te dejará escapar tan fácilmente, murmuró Perona, haciendo pucheros con frustración. Pero ese tipo era más fuerte de lo que pensaba, nunca había visto a nadie esquivar mis fantasmas tan fácilmente. Señorita Perona, y balbuceó vacilante uno de los muñecos zombies, un muñeco con cabeza de panda y traje amarillo, detrás de ella. Ese tipo parecía ser y cállate. Perona le lanzó una mirada fulminante a la muñeca. Hablar te hace fea. No hables. Pepero, el panda zombie sudaba a mares, parece que ese tipo se dirigía a tu habitación. Perona se quedó congelada. ¿Por qué no lo dijiste antes, idiota? ¿De qué sirve alguno de ustedes? Sin decir otra palabra, Perona se disparó al aire, atravesando las paredes lo más rápido que pudo hacia la habitación donde estaba escondido su cuerpo. Sin embargo, incluso con toda su velocidad, cuando llegó, Takumi ya había colocado la espada maldita, Sandai Kitetsu, contra el cuello de su cuerpo real. ¿Qué? No. Idiota. Detente ahora mismo. Gritó Perona, presa del pánico. Takumi giró la cabeza y la miró con una sonrisa divertida. ¿Así es como pides ayuda? ¿Qué quieres? Te prometo que no volveré a atacarte. Solo no lastimes mi cuerpo. Perona estaba al borde de las lágrimas. Ella no lo podía creer. Era su primer encuentro, pero ese chico ya sabía cuál era su mayor debilidad. Y para empeorar las cosas, había encontrado su cuerpo tan fácilmente. Este tipo, definitivamente no es normal. Y parece incluso más joven que yo, Takumi no era en él. No sentía una especial afición por matar ni sentía la necesidad de recurrir a la violencia a menos que lo provocaran. Además, Perona no había hecho nada que cruzara los límites, así que no tenía intención de matarla. Pero esta chica tenía una boca muy traviesa. Dejarla ir tan fácilmente sería un error. Después de pensarlo por un momento, Takumi envainó su espada. Al verlo guardar la espada, Perona suspiró aliviada y pensó: vaya, este tipo es muy crédulo. Definitivamente me aprovecharé de eso. Con su nueva confianza, Perona forzó una sonrisa y dijo dulcemente: para agradecerte por haberme perdonado la vida, te daré todo el tesoro que he escondido. Si confías en mí, te llevaré a la sala del tesoro ahora mismo. Por supuesto, Perona no tenía intención de mostrarle ningún tesoro. Su intención era llevar a Takumi directamente a Moria. Takumi podía adivinar lo que estaba haciendo, pero simplemente se rió entre dientes y estuvo de acuerdo con un solo claro, antes de agarrar su cuerpo real. Bajo la mirada atónita de Perona, su forma física desapareció ante sus ojos. Perona se quedó mirando fijamente el lugar donde su cuerpo acababa de desaparecer. Se puso las manos en la cara, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, como si acabara de ser alcanzada por un rayo. ¿Qué? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿A dónde se ha ido? Maldito bastardo, ¿qué le has hecho a mi cuerpo? Todavía puedo sentirlo, así que ¿dónde lo has escondido? Los labios de Takumi se curvaron en una sonrisa burlancia. Si quieres recuperar tu cuerpo, muéstrame lo sincero que puedes ser. En verdad, Takumi había almacenado el cuerpo de Perona en el espacio de su sistema.
Normalmente los seres vivos no podrían ser almacenados dentro del espacio del sistema. De regreso en Esquipia, Takumi había intentado poner criaturas vivas en su espacio durante sus 4 años de inactividad, pero fracasó. Sin embargo, el cuerpo de Perona, dado que su alma ya estaba separada, técnicamente ya no contaba como vivo. Entonces, Takumi lo intentó y, para su sorpresa, funcionó. Controlar el cuerpo de Perona era la forma más efectiva de mantenerla bajo control. Tú, eres un cabrón. Perona infló las mejillas con frustración. Pero a Takumi no le importaba. Mientras su cuerpo estuviera en su posesión, no podía hacerle nada. Está bien. Te llevaré a la sala del tesoro, ¿de acuerdo? HMPH. Resopló Perona. Por mucho que lo odiara, sin su cuerpo estaba acabada. No le quedaba más opción que cooperar. Takumi no dijo una palabra más y la siguió mientras ella lideraba el camino. Pronto, Perona lo llevó a una pequeña cámara oculta. Dentro había varios cofres del tesoro, todos llenos hasta el borde de oro y joyas. Sin dudarlo, Takumi agitó su mano y toda la habitación llena de tesoros desapareció. ¿Qué? Perona estaba atónita. ¿Se fue? Todo igual que mi cuerpo y lo tengo. Perona miró a Takumi y lo acusó. Debes estar usando algún tipo de truco de ilusión, ¿verdad? Hacer que todo sea invisible para que no pueda verlo, pero sigue estando allí. Decidida de demostrar su teoría, Perona extendió la mano para tocar el lugar donde había estado el tesoro, pero solo pudo agarrar el aire. Entonces se dio cuenta de que estaba en su forma fantasmal. De todos modos, no podía tocar nada físico. Oye. Perona se acercó a Takumi, con las manos en las caderas y mirándolo fijamente. Ya te he dado todo mi tesoro. ¿No vas a cumplir tu promesa y devolverme mi cuerpo ahora? Takumi se rió entre dientes. ¿Cuándo dije que te devolvería tu cuerpo después de que me entregaras el tesoro? ¿Eh? Perona parpadeó y apretó los puños mientras reprimía el impulso de explotar de ira. Quería enviar minifantasmas para que lo hicieran estallar, pero tenía demasiado miedo de que él destruyera su cuerpo si lo hacía. Conteniendo su furia, preguntó con amargura. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me devuelvas mi cuerpo? Takumi respondió con frialdad. Te lo devolveré cuando deje Thriller Bark. Perona se quedó sin palabras. ¿Cuándo deja Thriller Bark? Este mocoso es fuerte, pero Moria-sama no perderá la oportunidad de cortar su sombra. Si Moria-sama tiene éxito, este idiota podría enojarse y destruir mi cuerpo. ¿Qué debo hacer? Los pensamientos de Perona estaban fuera de control. Si quería recuperar su cuerpo, tenía que asegurarse de que este chico abandonara Thriller Bark en una sola pieza. Takumi ignoró la confusión interna de Perona y comenzó a alejarse. Después de unos pocos pasos, la notificación familiar del sistema sonó en su mente. Ding. Has logrado convertir a la princesa fantasma Perona en tu aliada. Progreso por registrarte en Thriller Bark. Más 20%. Progreso total. 30%. Nueva habilidad adquirida. Jutsu de clon de sombras NVL. 1. En un instante, el conocimiento del Jutsu clon de sombra inundó la mente de Takumi. Takumi se detuvo por un momento. El Jutsu clon de sombra era un ninjutsu de rango B de Naruto, una técnica que requería una gran cantidad de chakra para crear clones físicos reales. Estos clones poseían conciencia independiente y tenían un cierto grado de resistencia a los ataques. Aunque era una técnica de rango relativamente bajo, la capacidad de crear clones físicos independientes no era algo para despreciar. Takumi quedó gratamente sorprendido. ¿Quién habría pensado que completar la primera misión en Thriller Bark le daría como recompensa una habilidad tan útil? No está nada mal, no está nada mal. Oye. ¿A dónde vas? Perona persiguió a Takumi, bloqueándole el paso. Takumi dio un paso adelante y su cuerpo atravesó su forma fantasmal. Perona apretó los dientes y voló tras él nuevamente, flotando junto a él mientras preguntaba. ¿Cuándo planeas dejar Thriller Bark? Ella había tomado una decisión. Si se encontraba con Moria, le rogaría que perdonara a ese niño molesto por el bien de su cuerpo. Mientras caminaban, Takumi se presentó casualmente. Me llamo Takumi. Perona sonrió con sorna y dejó escapar su risa característica. Oh. Te llamaré como quiera. No es así. HMPH. Eres tan aburrido. Takumi la ignoró y siguió caminando. ¿En serio, a dónde vas? Preguntó Perona, exasperada. Takumi respondió con indiferencia. Solo estoy echando un vistazo.
Mientras pasaban por un amplio pasillo bordeado de imponentes columnas, un hipopótamo rechoncho y rosado, vestido con un vestido de novia, apareció de repente, cargando directamente hacia ellos. Perona. ¿Has visto a Lord Absalom en alguna parte? Preguntó el hipopótamo rosado en pánico, ignorando por completo a Takumi. El señor Absalom al que se refería era, por supuesto, el mismo Absalom que en ella había derrotado. El hombre que había comido el fruto claro. En cuanto a este hipopótamo rosado, en realidad era un animal zombi con la sombra de una mujer llamada Lola. Lola había estado persiguiendo a Absalom, desesperada por casarse con él. No tengo idea, respondió Perona, con tono monótono. Quizá haya ido al cementerio. Prueba a buscar allí. Lo tengo. Gritó Lola mientras salía corriendo. Perona se burló. Perseguir a un hombre así, es totalmente desagradable. ¿Verdad, Takumi? Takumi rió suavemente pero no respondió y continuó su camino. El antiguo castillo en Thriller Bark era enorme, pero desde que Takumi comenzó a deambular por allí, había estado extrañamente tranquilo. Dada la personalidad de Enel, la batalla con Moria ya debería haber causado algún tipo de revuelo masivo. ¿Por qué fue tan silencioso? Takumi ya había descubierto la respuesta. Ese poco confiable Enel debe haber sido eliminado por Moria antes de que la pelea comenzara, por supuesto. No se podía confiar en ese tipo, aunque su fuerza no era mala. Con esto en mente, Takumi extendió su haki de observación. Efectivamente, Enel ya estaba tendido en su barco, completamente inconsciente. Cuando Moria corta la sombra de alguien, este queda en un estado similar al coma por un tiempo y despertarlo se vuelve difícil. Sin una sombra, la persona se vuelve inútil para Moria, pero él tampoco la deja morir. En lugar de eso, hace que la gente sin sombra sea expulsada, a menudo de regreso al barco en el que llegó. No es que Moria sea misericordioso, es solo que las sombras que corta solo son valiosas mientras su dueño original permanezca con vida. Parece que es hora de hacerle una visita a este tipo que juega con las sombras. Sin perder más tiempo, Takumi utilizó su haki de observación para localizar la posición de Moria. Rápidamente se giró y comenzó a caminar en esa dirección. Perona, al ver esto, lo siguió rápidamente. Oye, Takumi, ¿a dónde vas? ¿Sabes siquiera con quién te vas a encontrar? Perona, desesperada por recuperar su cuerpo, suplicó. Si sigues por este camino, lo más probable es que te encuentres con Moria-sama. Y cuando eso suceda, ni siquiera yo podré ayudarte. Mira, en lugar de ir allí, ¿qué tal si te muestro Thriller Bark? Hay tantos lugares divertidos aquí. Puedes divertirte, luego irte y devolver mi cuerpo. ¿Qué te parece? Takumi respondió con una leve sonrisa. No. Perona casi tropezó ante su respuesta brusca, apretando los puños con frustración. No eres, nada lindo. HMPH. Takumi ignoró sus quejas y no perdió más tiempo. Pronto llegó a un gran edificio cilíndrico con una sección central abierta, donde se encontraba Moria. En ese momento, Moria estaba observando algo en el centro del edificio. Una criatura enorme, varias veces más grande que un humano común. Tenía una apariencia grotesca, con 2 cuernos en la cabeza, un cuerpo hinchado y piel de color rojo oscuro. Este enorme zombi gigante se llamaba Oars, un temible demonio de hace 500 años conocido por su abrumador poder de combate. Takumi no estaba particularmente interesado en cómo Moria había adquirido el cuerpo de Oars. Pero por las costuras que cubrían todo el cuerpo de Oars, estaba claro que esta versión de Oars estaba incompleta en comparación con la que Luffy y su tripulación encontrarían 6 años después. Muchas partes de Oars aún estaban sin parchear. Incluso si Moria usara sombras para activarlo, la fuerza de Oars se vería muy disminuida. Moria notó la presencia de Takumi y su expresión se congeló un poco. Al ver a Perona a su lado, su rostro se torció aún más. Perona, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Y quién es este mocoso? Bueno, Perona comenzó a sudar nerviosamente. Takumi, usando a Geppo, saltó rápidamente, sorprendiendo tanto a Moria como a Perona cuando llegó frente a Moria en un instante. ¿Dónde está la sombra de Enel? ¿Enel? Moria alzó una ceja y luego se echó a reír. ¿Te refieres a ese tipo arrogante? Entonces, ¿eres su camarada? No somos exactamente camaradas, dijo Takumi con frialdad. Necesito que él dirija el barco. En ese momento, Enel era solo una herramienta para Takumi. Una batería humana que alimentaba su nave.
Si algo le sucedía a Enel, Takumi se quedaría solo, a la deriva en un pequeño bote en el mar. Sinceramente, después de acostumbrarse a un barco más grande, pasar largos periodos en un pequeño bote estrecho que apenas ofrecía suficiente espacio para dormir no era algo a lo que quisiera volver. Yo. Moria se rió burlonamente. Sea cual sea tu relación, no importa. Has venido a mí por tu cuenta y puedo ver que eres fuerte, quizás un espadachín. Perfecto, usaré tu sombra para uno de los cadáveres de samuráis que traje de Wano. La mente de Takumi recordó a cierta persona. Ryuma. Recordó que Moria tenía un cadáver de Wano, perteneciente al legendario samurái que una vez mató a un dragón con la espada negra, Shusui, el guerrero asesino de dragones, Ryuma. En la línea de tiempo que Takumi recordó, Moria había colocado la sombra de Brook dentro del cuerpo de Ryuma. Si el cuerpo de Ryuma actualmente no tenía sombra, eso significaba que la sombra de Brook aún no había sido robada. Espere, Moria-sama. Perona voló rápidamente, al ver que Moria estaba a punto de hacer su movimiento. Por favor, Moria-sama, ¿puede no hacerle daño? Mi cuerpo está bajo su control. Si toma su sombra, nunca podré encontrar mi cuerpo de nuevo. ¿Qué? Los ojos de Moria se abrieron de par en par por la sorpresa mientras se giraba hacia Takumi, su mirada cada vez más aguda. Mocoso, devuélveme el cuerpo de Perona, ahora. Takumi se rió entre dientes. Primero devuelve la sombra de Enel. Te propongo un trato. No me llevaré tu sombra e incluso te dejaré salir de aquí sana y salva. Pero no tientes a la suerte intentando negociar conmigo. Espetó Moria. Takumi se encogió de hombros. La negociación fracasó. Perona estaba desconcertada. ¿No dijiste que ese tipo ni siquiera era tu camarada? Moria-sama es increíblemente fuerte. Está dispuesto a dejarte ir, solo olvídate de la sombra del otro tipo. Takumi no tenía ganas de malgastar más palabras con ellos. En un instante, apareció frente a Moria. Moria reaccionó rápidamente, transformando su cuerpo en una sombra. Takumi desató la técnica Naiguri, pateando la sombra de Moria y dispersándola. Sin embargo, en lugar de desaparecer, la sombra dispersa de Moria se convirtió en innumerables pequeños murciélagos de sombra, que inmediatamente corrieron hacia Takumi y lanzaron un ataque. HMPH. Tú mismo te buscaste esto. Te di una oportunidad. El verdadero cuerpo de Moria apareció a unos 20 metros de distancia, mirando a Takumi con enojo. Perona estaba al borde de las lágrimas. Moria-sama, no. Mi cuerpo todavía está bajo su control. Oh, no. Takumi, te dije que Moria-sama es fuerte. ¿Por qué no me escuchaste? ¿Qué te importa la sombra de Enel? Vete de una vez. ¿Por qué involucrarte en algo que no es tu problema? Takumi permaneció en silencio. Si Enel no le fuera de ninguna utilidad, no le importaría. Pero en ese momento, Enel era la fuente de energía de su nave. Una batería literalmente andante. Si Enel perdía su sombra, viviría en la oscuridad para siempre, lo que significaba que no sería útil para navegar. Así que, pasar a lo que pasara, Takumi tenía que recuperar la sombra de Enel. Si Moria se negaba a cooperar, no había otra opción. Tendría que acabar con él. Mocoso. ¿Sabes siquiera de lo que soy capaz? Gruñó Moria, con la voz llena de arrogancia. Me has obligado a actuar. Tu sombra es mía. Oh, no. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¡Guau! Gimió Perona, dividida entre el miedo por su cuerpo y su lealtad a Moria. El Shichibukai Gekko Moria era una figura imponente, de más de 6 metros de altura. En cambio, Takumi, de 14 años y apenas 1,5 metros de altura, parecía un simple niño frente a él. Pero las apariencias no importaban. Lo que contaba era la fuerza. Y mientras Moria permanecía de pie arrogantemente frente a él, Takumi ya estaba sopesando qué técnica usar para derribarlo. Usar Raikiri podría terminar la pelea con un golpe limpio. O podría canalizar todo su poder en la partida divina, sin dejar espacio para el escape de Moria. Incluso una rápida ráfaga de Haki del Conquistador y algunas técnicas más pequeñas bien colocadas serían suficientes para poner a Moria de rodillas. La clave era simplemente evitar la habilidad de Moria de robar sombras. Una vez decidido, Takumi decidió devolverle la burla a Moria con una propia. Parece que no sabes lo aterrador que soy en realidad. Moria se quedó en silencio por un momento. Cerca de allí, los ojos de Perona estaban abiertos por el pánico. ¿Qué hago? ¿Recuperaré alguna vez mi cuerpo? Moria se rió. Yo. Perona, no te preocupes. Le daré una paliza tan fuerte que recuperarás tu cuerpo en poco tiempo.
Mocoso estúpido, te mostraré lo que significa enfrentarse a un Shichibukai. Mientras hablaba, Moria usó la habilidad de su fruta del diablo para controlar a su Doppelman, enviándolo silenciosamente hacia la sombra de Takumi desde atrás. Pero justo antes de que Doppelman pudiera apoderarse de la sombra de Takumi, Takumi reaccionó. En un instante, Star Fragment, su espada maldita, se cubrió con Armamentaki y atravesó la sombra de Moria, partiéndola en dos. Aunque el ataque no golpeó a Moria directamente, la espada imbuida de Aki evitó que la sombra se reformara rápidamente. Impresionante, Aki de armamento a este nivel. Moria abrió mucho los ojos. Parece que no eres un espadachín común y corriente, muchacho. No tiene sentido, dijo Takumi con calma. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Yo. ¡Qué arrogancia! Se burló Moria, indicándole a Takumi que se acercara. Vamos, muchacho. Veamos qué tienes. Takumi sonrió. Con un estallido de Shunpo, desapareció de la vista de Moria y reapareció justo frente a él, cortando hacia abajo con fragmento de estrella. Pero Moria estaba preparado. En el último segundo, retrajo su Doppelman, posicionándolo entre él y la espada. El golpe golpeó la sombra, pero esta vez, la sombra de Moria era mucho más fuerte, reforzada por su técnica Shadow Asgard. Ese es mi Doppelman de las sombras, mucho más resistente de lo que crees. Yo. Se rió Moria. Si quieres llegar hasta mí, tendrás que atravesarlo primero. Una mera sombra, se burló Takumi. En un instante, Takumi realizó el Jutsu clon de sombra, creando un segundo Takumi que atrapó la espada maldita fragmento estelar en el aire. Perona se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Él también puede hacer eso? Moria frunció el ceño. Ese clon tiene una presencia real. ¿También es un consumidor de frutas del diablo? Takumi se limitó a sonreír. Un momento de vacilación en la batalla puede ser fatal. Le arrojó la espada a su clon y dijo, cuida de su sombra. El clon sonrió y asintió. Considéralo hecho. Los ojos de Moria se abrieron de par en par por la sorpresa al ver al clon moverse de forma independiente. Un clon, con conciencia. Antes de que Moria pudiera reaccionar, Takumi había cerrado la brecha una vez más, su mano crepitaba con un rayo mientras se preparaba para desatar a Raikiri. Desesperadamente, Moria intentó invocar su sombra para protegerse, pero el clon de Takumi lo interceptó, usando Aki de armamento para inmovilizarlo contra el suelo. ¿Vas a algún lado? Se burló el clon mientras cortaba la sombra con fragmento estelar. Moria, al darse cuenta del peligro, utilizó su técnica Sombra Asgard para transformar su sombra en una corriente de energía oscura, lo que le permitió eludir al clon. Pero justo cuando la sombra escapó, el clon de Takumi saltó, golpeando con su pie infundido con Aki y sujetando a la sombra contra el suelo. No podrás escapar, sonrió el clon. Maldita sea. Maldijo Moria mientras se abalanzaba sobre Takumi, con el objetivo de agarrar su sombra. Pero Takumi lo esquivó fácilmente y activó Moonwalk para elevarse por encima del campo de batalla. Con un último impulso de velocidad, lanzó su mano cargada de relámpagos hacia la cabeza de Moria. Un mensaje del sistema apareció en su mente. Ding. Te has enfrentado a Shichibukai Gekko Moria. Progreso de inicio de sesión más 20%. Progreso actual. 50%. Recompensa. Nivel de maestría técnica de imitación de sombras. Distraído por una fracción de segundo por la notificación, el golpe de Takumi falló por poco el objetivo, dándole a Moria el tiempo suficiente para escapar del impacto total del ataque. El Raikiri se estrelló contra el suelo, provocando grietas que recorrieron el piso de hierro. Moria aprovechó rápidamente la oportunidad y agarró la sombra del clon con desesperación. Pero antes de que Moria pudiera hacer el corte final, Takumi canceló el Jutsu clon de sombra, dejando a Moria con nada más que aire vacío. ¿Qué? Moria rugió con frustración. Al darse cuenta de que estaba acorralado, Moria preparó su movimiento definitivo. Shadow Asgard. Su sombra se extendió por el suelo, absorbiendo todas las sombras de Thriller Bark. Esto es tu culpa, mocoso. Gritó Moria. Ahora verás mi verdadero poder. Pero Takumi no tenía intención de darle la oportunidad de terminar. Con un estallido de Aki del Conquistador, Moria se congeló en el lugar, su cuerpo temblando bajo la pura presión. En un movimiento rápido, Takumi desató su ataque más devastador, Divine Departure. Un solo y masivo corte atravesó el aire, golpeando a Moria con toda su fuerza, enviándolo a estrellarse contra el suelo. No, Moria-sama. Gritó Perona mientras corría hacia el montón de sangre de su comandante caído. Intentó tocarlo, pero, en su forma fantasmal, no pudo hacer nada.
Takumi envainó su espada. Podía oír los débiles latidos del corazón de Moria. ¿Todavía estás con vida, eh? Supongo que aún no soy lo suficientemente fuerte, si mi habilidad con la espada estuviera al siguiente nivel, estarías muerto. Cuando se dio la vuelta para irse, Perona reunió todo el coraje que le quedaba. Vengaré a Moria-sama. Takumi hizo una pausa y luego, con calma, sacó el cuerpo físico de su sistema de almacenamiento y lo colocó en el suelo. Todavía está vivo, dijo, mirándola. Cuídalo. Brook se había infiltrado en secreto en el castillo de Moria y, por pura coincidencia, se topó con la batalla entre Takumi y Moria. ¡Qué fuerza tan increíble! Casi me hace saltar los ojos del susto, aunque no tengo ninguno, yo. Murmuró Brook para sí mismo. Después de aterrizar desde el piso superior, Takumi atravesó la puerta y notó que Brook estaba afuera. Como Brook estaba técnicamente muerto, no respiraba, no tenía latidos y casi no emitía sonido alguno al caminar, Takumi no lo había percibido en absoluto. Aparentemente, el músico esqueleto lo había seguido hasta Thriller Bark. Eso significaba que Brook ya había descubierto la isla y, como Takumi había derrotado a Moria, era probable que la sombra de Brook permaneciera a salvo. Takumi había cambiado inadvertidamente el curso del destino de Brook. Takumi no podía estar seguro de si esto significaba que Brook volvería a encontrarse con Luffy en el futuro. En realidad, no le importaba de ninguna manera, siempre y cuando no afectara su proceso de inicio de sesión. En ese momento, la voz del sistema sonó en la mente de Takumi. Din. Has derrotado a Shichibukai Gekko Moria. Progreso de inicio de sesión más 20%. Progreso actual. 70%. Din. Has alterado el destino de Brook. Progreso de inicio de sesión más 10%. Progreso actual. 80%. Recompensa. Nivel de esgrima más 1. Nivel de esgrima actual. NVL. 8. De repente, un aura de espada intensa y aterradora surgió de Takumi, irradió hacia afuera y provocó que las paredes de la planta baja del edificio detrás de él se agrietaran. La fuerza absoluta de la misma fue abrumadora. Si no fuera por los refuerzos de acero incrustados en la estructura, todo el primer piso se habría derrumbado. ¡Dios mío! ¡Qué habilidad con la espada tan aterradora! Exclamó Brook con los ojos muy abiertos, o más bien, sus cuencas vacías parecían más abiertas, antes de sacar instintivamente su bastón para bloquear la presión del aura liberada de Takumi. A pesar de sus esfuerzos, el aura poderosa de la espada empujó a Brook hacia atrás medio paso. Antes de que Takumi pudiera reaccionar, la voz del sistema volvió a sonar. Din. Has liberado todas las sombras que estaban bajo el control de Moria. Progreso de inicio de sesión más 20%. Din. Misión de registro de Thriller Bark completada. Felicitaciones, anfitrión. Recompensa. Nivel de Jutsu de clon de sombra más 1. Nivel actual de Jutsu de clon de sombra. NVL2. Takumi parpadeó sorprendido. Eso fue rápido. Su mente corrió por un momento, luego le preguntó al sistema. ¿El aumento del nivel del Jutsu clon de sombra afecta la cantidad de clones que puedo invocar? Antes, durante su pelea con Moria, esperaba convocar más clones, pero solo había logrado crear uno. Din. Sí, la cantidad de clones está vinculada al nivel del Jutsu. Además, cada clon invocado no solo conserva la fuerza física y los reflejos del anfitrión, sino que también puede replicar aleatoriamente una de las habilidades del anfitrión. Cuando se invocan varios clones, cada uno replicará una habilidad diferente. Al oír esto, Takumi no pudo evitar sentirse impresionado. Entonces, ¿todavía hay un límite a lo fuertes que pueden ser los clones? Encogiéndose de hombros, Takumi abrió su panel de estado. Ubicación de inicio de sesión. Agua 7, 0%. Rasgos físicos. Chakra de atributo completo, cuerpo aislante. Aki. Aki de armamento nivel 6, Aki del conquistador nivel 4, Aki de observación nivel 6. Habilidades de maestría. Esgrima nivel 8, Shumpo nivel 5, Chico nocturno nivel 2, Esfera de hadas nivel 2, Kamehameha nivel 2, Jutsu de clon de sombra nivel 2. Técnicas especiales. Partida divina, maestría, liberación de fuego. Gran técnica de fuego de dragón, maestría, palma curativa, maestría, destrucción de heridas curativas de Jin, maestría, liberación de viento. Avance de polvo de arena infinito, maestría, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego, principiante, Raikiri, maestría, técnica de imitación de sombras, maestría. 6 poderes.
Pistola de dedos NVL1, cuerpo de hierro NVL3, afeitado NVL1, Moonwalk NVL1, patada de tempestad NVL1, arte de papel NVL1, arma. Fragmento de estrella de la espada maldita, lago Toya. Espacio del sistema. 1000 metros cúbicos. Su próximo destino fue Bater 7, la ciudad de los carpinteros de barcos. Era la oportunidad perfecta para conseguir una nueva nave. Si bien la nave de Enel todavía estaba en buenas condiciones, tanto interna como externamente, su diseño general dejaba mucho que desear, especialmente para alguien como Takumi, quien encontraba el gusto estético de Enel absolutamente atroz. Con su panel de estado cerrado, Takumi decidió regresar a la nave. Al ver que Takumi estaba a punto de irse, Brook corrió tras él. Espera un momento, jovencito. Tu fuerza es realmente notable, aunque no tengo el corazón acelerado, yo. Pero estoy en un pequeño aprieto. Mi barco está muy dañado y no puedo salir de esta zona. Si no es demasiado problema, ¿podría viajar en tu barco e irme contigo? Brook siguió de cerca a Takumi, esperanzado. No, dijo Takumi sin rodeos. Brook se quedó perplejo. ¿Solo un paseo? Prometo no causar problemas. No, repitió Takumi, sin dejar de caminar. En realidad, Takumi no estaba interesado en ayudar. Tenía la sensación de que, si lo hacía, solo traería más dolores de cabeza en el futuro. Era mejor cortar de raíz cualquier posible complicación futura ahora. ¿Pero por qué? Insistió Brook. Takumi, ahora completamente cansado de la conversación, activó Shunpo y desapareció de la vista en un instante. ¿A dónde se ha ido? Brook se frotó las cuencas vacías de los ojos con incredulidad. ¡Qué velocidad! Pero no me dejaré atrás tan fácilmente. Decidido, Brook corrió en la dirección en la que se había ido Takumi. Sin embargo, por mucho que corriera, no podía alcanzarlo. En cambio, se encontró parado frente a un astillero abandonado, lleno de varios barcos en diferentes estados de deterioro. Para sorpresa de Brook, algunos de los barcos estaban en muy buenas condiciones, con solo daños menores. ¿Qué es esto? Brook se rascó el afro y entonces se dio cuenta. Sus ojos vacíos se llenaron de comprensión. Ese chico debe haberme traído aquí a propósito. Debe haber sabido que necesitaba un barco, así que me llevó a este astillero oculto. ¡Qué alma tan generosa! Después de todo, incluso si tuviera dinero, y no lo tengo, nadie le vendería un barco a un esqueleto. ¡Qué considerado! Brook eligió una embarcación pequeña y, mientras la sacaba del astillero, un pensamiento repentino cruzó por su mente. Me olvidé de preguntarle su nombre al amable joven. ¡Qué descuido de mi parte! Y cuando Takumi regresó a la nave, encontró a Enel desplomado en una pequeña silla de madera en la cabina. Su rostro estaba lleno de garabatos y su nariz y boca estaban cómicamente conectadas por dos palillos. La imagen era absolutamente ridícula. Pero al menos la sombra de Enel había regresado. Normalmente, no hay forma de despertar a alguien a quien le han robado su sombra, ni siquiera cuando se la devuelven. Estaría inconsciente durante días. Entonces Takumi se acercó a Enel y, sin decir palabra, cubrió su puño derecho con haki de armamento. Con aproximadamente el 70% de su fuerza, le asestó un amoroso puño de hierro directo a la cabeza de Enel, sin dudarlo. ¡Bam! La fuerza del puñetazo aplastó la cabeza de Enel contra las tablas de madera del piso de la cabina. Su cuerpo permaneció en la cubierta, pero su cabeza quedó colgando debajo y se formó un gran chichón casi instantáneamente. Unos segundos después, Enel recuperó lentamente la conciencia. Sintiendo el dolor punzante en el cráneo, se levantó de un salto y se dio cuenta de que estaba de nuevo en la nave. Al ver a Takumi cerca, soltó. ¿Qué diablos pasó? Takumi, que no estaba de humor para explicar mucho, simplemente dijo. Vámonos. Es hora de ir a la siguiente isla. Enel parpadeó, antes de recordar de repente la paliza que había recibido de Moria. La ira brotó de su rostro y gritó. Maldita sea. Soy el dios del trueno. No puedo creer que ese bastardo haya podido conmigo. Voy a volver para acabar con él. Ya nos ocupamos de él, respondió Takumi rotundamente. ¿Qué? Enel lo miró con incredulidad. Espera, ¿lo derribaste? La cara de Takumi lo decía todo. Obviamente. La boca de Enel se torció al notar el agujero que su cabeza había dejado en las tablas del suelo. No sé arreglar barcos, afortunadamente, el agujero no afectó a los mecanismos de engranajes inferiores que impulsaban las hélices. La navegabilidad del barco no estaba en peligro, solo tenía un aspecto un poco feo. No es gran cosa, Takumi se encogió de hombros.
Hay muchos carpinteros de barcos en la isla vecina. Luego, abriendo el mapa de navegación del sistema, Takumi señaló hacia Batter 7 y dijo: dirígete hacia allí. Sin lugar a protestas, Enel usó sus poderes para levitar la nave en el aire, dirigiéndola hacia la dirección que Takumi había indicado. Después de dejar atrás las aguas envueltas en niebla del Triángulo de Florian, Enel volvió a hablar. ¿No deberíamos contratar a un carpintero de barcos? Sería útil tener uno a bordo para hacer reparaciones. Aunque Enel lo expresó como una sugerencia, su verdadero motivo estaba claro. No quería ser el miembro de menor rango de la tripulación. A Takumi no le importaba en absoluto lo que Enel estuviera pensando. En su mente, mientras él estuviera en el barco, no habría nadie capaz de causarle daños. Además, añadir otra persona solo generaría más conversaciones innecesarias. Enel ya estaba a bordo gracias a sus habilidades únicas como generador humano. Más tripulantes serían simplemente molestos. Ya veremos, dijo Takumi perezosamente mientras salía de la cabina. Instaló su silla favorita en la cubierta principal y se estiró para echarse una siesta. Aunque Takumi no había aceptado de plano traer a bordo a un carpintero de barcos, tampoco había rechazado la idea. Ese atisbo de esperanza llenó a Enel de un renovado entusiasmo. 2 días después de que Takumi y Enel se fueran, Moria se despertó bajo el cuidado del Dr. Outback. Maldita sea. Moria apretó los dientes, su cuerpo todavía estaba envuelto en vendas. Perona, igualmente furiosa, se enfureció. Es mocoso, Takumi. Si no hubiera usado mi cuerpo como palanca, Lord Moria no habría perdido. Es tan frustrante. ¿Y qué le pasa a ese chico? Preguntó Outback, con el rostro oscurecido por la preocupación. ¿Quién sabe? La frustración de Moria aumentó. Incapaz de dejarla pasar, le gritó a Perona. Consígueme el Den Mushi. Mientras tanto, en Marineford, el vicealmirante Garp estaba sentado solo en la oficina de Sengoku, comiendo senbei y bebiendo té, mientras esperaba que Sengoku regresara. De repente, sonó el Den Mushi que estaba en el escritorio de Sengoku. Al principio, Garp lo ignoró, pero el timbre seguía sonando sin parar y lo ponía nervioso. Al final, incapaz de soportarlo, cogió el teléfono. En el momento en que la línea se conectó, se escuchó la voz de Moria. Tengo información urgente para el cuartel general de la Marina. Mientras masticaba perezosamente su senbei, Garp respondió. ¿Y tú quién eres? ¿Eh? Moria hizo una pausa, confundida. ¿No es Sengoku? ¿Quién es? Soy Garp, dijo el vicealmirante, limpiándose las manos cubiertas de senbei en la camisa antes de hurgarse la nariz con indiferencia. ¿Qué es esta información urgente? Vicealmirante Garp. Exclamó Moria, reconociendo el nombre y sintiéndose un poco más a gusto. Necesito que le informes a Sengoku que ha aparecido alguien que podría alterar todo el equilibrio de los mares. Su nombre es Takumi y es solo un niño. Al oír el nombre, el comportamiento apático de Garp se transformó en entusiasmo. ¿Acabas de decir Takumi? Sí, Moria dudó. ¿Lo conoces? Garp, repentinamente lleno de indignación, gritó. No. Nunca he oído hablar de él. ¿Pero qué ha hecho que es tan trascendental? Al oír mencionar a Takumi, la furia de Moria se reavivó. Ese pequeño mocoso tuvo el descaro de atacarme a mí, uno de los 7 señores de la guerra. Apenas logré salir con vida. Ese chico no suele atacar a la gente sin motivo alguno, reflexionó Garp, rascándose la barbilla. Debes haber hecho algo para molestarlo. Moria frunció el ceño. ¿De qué lado estás? Soy un señor de la guerra que trabaja con los marines. Que me ataque es lo mismo que desafiar a toda la marina. Jajaja, cálmate. Se rió Garp. Por supuesto que estoy de tu lado. No te preocupes, le informaré a Sengoku sobre todo esto. Pero por alguna razón, Moria se sentía un poco escéptica sobre la fiabilidad de Garp. ¿De verdad se lo dirás, verdad? Por supuesto. Soy vicealmirante de la marina. Tienes mi palabra. Está bien, confiaré en ti. En el momento en que Moria terminó, Garp colgó el Den Mushi. No mucho después, Sengoku regresó a la oficina. No le molestó en lo más mínimo encontrar a Garp holgazaneando en su silla. En cambio, bromeó. ¿Qué? ¿Estás pensando en ocupar mi puesto como almirante de flota? Jajaja. Si realmente lo quisiera, ¿crees que podría conseguirlo? Replicó Garp, riendo con ganas. Basta de bromas, Sengoku le hizo un gesto con la mano, sin mostrarse divertido. ¿Qué quieres? No mucho, dijo Garp, poniéndose de pie y lanzándole a Sengoku el último senbei. ¿Quieres un poco de senbei? Sengoku no dudó. Agarró la bolsa y se comió todo el contenido de un bocado. Ah.
se quejó Garp. Solo quería que probaras un poco, no que te lo comieras todo. Qué lástima. Se rió Sengoku. Me lo entregaste. Ahora, si no tienes nada más que decir, sal de aquí y vuelve a trabajar. TCH, gruñó Garp. En realidad, quería tomarme unos días libres. Sengoku parpadeó. ¿Tiempo libre? ¿Para qué? Mi nieto me extraña, así que pensé en visitar Windmill Village por un rato, dijo Garp, rascándose la cabeza con una sonrisa. Luffy, en la villa del molino. No, no te extraño. Por favor, no vuelvas. Sengoku suspiró. Acabas de regresar y ahora te vas de nuevo, Garp añadió rápidamente. También me ocuparé de algunos piratas de Leas Blue mientras estoy en ello. Ya sabes, que sea un viaje de negocios. Después de observar a Garp por un momento, Sengoku suspiró de nuevo. Ya has atrapado a la mayoría de los piratas en East Blue, pero ha habido informes de algunas nuevas tripulaciones piratas que están causando problemas. Está bien, ve a tu viaje de negocios y, mientras tanto, revisa a tu nieto. Genial, entonces me voy. Espera, gritó Sengoku mientras Garp se daba la vuelta para marcharse. ¿Te llamó alguien mientras estuve fuera? Con una sonrisa maliciosa, Garp respondió. No. Mientras Takumi no se convirtiera en enemigo de los marines, a Garp no podría importarle menos el resto. Takumi y él habían estado navegando por el Grand Line durante casi medio mes. En el camino, pasaron por 2 islas sin nombre. Takumi vendió la mitad del tesoro que había tomado de Perona y compró la mayoría de los suministros que necesitaban en las islas. El almacenamiento de su sistema, que tenía una enorme capacidad, estaba ahora casi lleno. Por supuesto, cuando Takumi iba de compras, no llevaba consigo a Enel. Aunque técnicamente Enel era parte de su equipo, Takumi no tenía intención de dejarle saber demasiado. Mientras su barco navegaba sobre una sección del océano donde las vías del tren flotaban bajo la superficie, Takumi supo que se estaban acercando a Bater 7. ¿Qué es eso? De repente, Enel notó una gran rana llena de cicatrices nadando cerca, vestida únicamente con un fundoshi. Takumi miró a la rana y dijo con indiferencia. Es solo Yokozuna, una rana de sumo que desafía al tren marino todos los días. ¿Tren marítimo? ¿Qué es eso? Enel parecía completamente confundido, claramente no tenía idea de lo que estaba hablando Takumi. Pero una cosa era segura. Takumi podía ser joven, pero no solo era fuerte, sino que también sabía una asombrosa cantidad de información. El tren del mar, explicó Takumi, era un tren que viajaba por el mar, a lo largo de vías construidas entre Bater 7 y las islas circundantes. Había sido construido por Tom, el carpintero de barcos de Bater 7, y sus 2 aprendices durante 10 años. El Sea Train emitía sonidos que repelían a los Sea Kings y sus vías flotaban sobre el agua, sin verse afectadas por tormentas ni olas. Como resultado, quienes viajaban en el Sea Train no tenían por qué temer los ataques de los Sea Kings y podía funcionar incluso en condiciones meteorológicas adversas. Tom, el carpintero de barcos, fue en el pasado un amigo íntimo del rey pirata, Gold de Roger, y había utilizado al legendario Adam Watt para construir el barco de Roger, el Oro Jackson. Sin embargo, tras la ejecución de Roger, Tom fue llevado a juicio por el delito de construir un barco para el rey pirata. Durante el juicio, Tom presentó su concepto del Sea Train a los jueces y los convenció de que retrasaran su ejecución para poder construirlo. Después de 14 años, Tom completó el Sea Train, que se conocería como Puffin Tom. Aunque los logros de Tom fueron grandes, justo cuando estaba a punto de ser indultado, un poderoso funcionario del gobierno mundial le tendió una trampa. Como resultado, Tom fue llevado a Enies Lobby y ejecutado. Para entonces, Tom ya llevaba muerto 2 o 3 años. De sus 2 aprendices, uno permaneció en Bater 7, mientras que el otro, incapaz de aceptar la muerte de Tom, intentó detener el tren marino que lo llevaba a Enies Lobby. Estaba gravemente herido y probablemente todavía estaba siendo tratado y modificado en otra isla. La rana gigante, Yokozuna, había sido la mascota de Tom. Todos los días, intentaba desafiar al tren marino. Yokozuna quedó marcado y golpeado porque no podía aceptar la muerte de Tom o la lesión de su aprendiz, Frankie. Frankie había sido golpeado por el tren mientras intentaba detenerlo, pero Yokozuna creía que estaba muerto. Por eso la rana seguía chocando contra el tren marino, lastimándose repetidamente. Takumi no tenía ganas de explicarle todo esto a Enel. Era una larga historia y explicarla en pocas frases no le haría justicia, así que permaneció en silencio. Enel, que se había acostumbrado a la actitud fría de Takumi desde que dejó Skypiea, no insistió más en el tema.
Sabía que si molestaba a Takumi, recibiría otra paliza. La rana viene hacia aquí, ¿qué está haciendo? Preguntó en él justo cuando Yokozuna comenzó a nadar hacia el barco, luciendo como si estuviera a punto de chocar contra ellos. Antes de que Takumi pudiera decir algo, en él disparó un rayo a la rana. Yokozuna quedó instantáneamente paralizado por la descarga eléctrica y cayó al mar. HMPH. ¿Te atreves a meterte con mi nave? Estás pidiendo la muerte. Se burló en él. Pero Yokozuna, que había estado chocando contra el tren marino durante años, había desarrollado un cuerpo bastante resistente. El impacto de Enel no había sido lo suficientemente fuerte como para matarlo. Después de todo, Enel solo había utilizado unos pocos millones de voltios. ¿Aún está vivo, eh? Las criaturas del mar azul son más resistentes de lo que pensaba, murmuró Enel con desdén. Considérate afortunado de haber caído al mar. La próxima vez, no te dejaré inconsciente. Takumi no tenía interés en escuchar la charla de Enel y dijo, vamos. Entendido, respondió Enel, usando rápidamente sus poderes para continuar volando la nave hacia adelante. Al poco rato se acercaron a dos plataformas blancas que flotaban sobre el mar, conectadas por un pequeño puente peatonal. En una de ellas había una farola, mientras que en la otra, un poco más grande, había una casa. ¿Vive alguien aquí? Comentó Enel sorprendido. Mientras su barco volaba bajo el pequeño puente, una mujer regordeta de pelo verde amarillento peinado en dos coletas, que vestía uniforme y un sombrero alto, salió tambaleándose de la casa con una botella de alcohol en la mano. Su nombre era Kokoro. ¿HM? ¿Sois ladrones de trenes? Dijo arrastrando las palabras con una risa borracha antes de tomar otro trago de su botella. ¿Ladrones de trenes? No seas ridículo, se burló en él. Jojojo, si no sois ladrones, ¿entonces qué sois? Preguntó Kokoro, divertida. ¿Qué somos? En él recordó las conversaciones que había escuchado en las islas que habían visitado. La gente había estado hablando de reyes piratas y reyes bandidos, así que señaló a Takumi y dijo, él será el rey de los viajeros. Takumi casi golpea a Enel. ¿Desde cuándo este tipo está tan ansioso por hablar con gente al azar? ¿El rey de los viajeros? Kokoro parpadeó y luego se echó a reír. Jajaja. Eres todo un personaje, ¿no? Entonces, ¿a dónde te diriges? ¿A Ciudad Comida Buchi? ¿A San Faldo? ¿O quizás a Bater 7? Habiendo escuchado previamente de Takumi sobre su destino, Enel respondió. ¿Conoces Bater 7? Por supuesto, dijo Kokoro, tomando otro sorbo. Es un lugar fantástico, conocido por su industria de construcción naval de clase mundial. Los barcos que se construyen allí suelen ser encargados por la élite mundial, es bastante impresionante. Es donde se reúnen los mejores carpinteros y reparadores de barcos del mundo. Suena prometedor, dijo Enel, volviéndose hacia Takumi con cierta emoción. Hagamos que reparen el barco allí y busquemos un carpintero de barcos experto. ¿Tu barco está averiado? Preguntó Kokoro, rebuscando en su casa antes de salir con un trozo de papel. Dale esto a un hombre llamado Iceburg. Dile que cuide bien de tu barco. Bater 7 es enorme, así que no te pierdas. En él se transformó inmediatamente en un rayo, apareciendo ante Kokoro en un instante. Kokoro, que había visto mucho en su vida, especialmente como exsecretaria de Tom, que alguna vez había tratado con gente como Gold de Roger, se sorprendió por la habilidad de Enel, pero mantuvo su comportamiento tranquilo. Jejeje, jovencito, ¿eres un consumidor de frutas del diablo? Preguntó Kokoro con un hipo de borracho, sonriendo mientras hablaba. Soy el dios del trueno, declaró Enel, arrebatándole el papel de la mano a Kokoro. Jejeje, interesante, se rió Kokoro mientras tomaba otro trago de su bebida. Es un mapa sencillo y una carta de presentación, así que no lo pierdas. Será mejor que no intentes nada gracioso, advirtió Enel, llevando el periódico de vuelta al barco. Takumi permaneció indiferente. Vamos. Enel asintió e inmediatamente controló la nave, guiándola hacia adelante una vez más. Un barco volador, bastante impresionante, reflexionó Kokoro mientras observaba a Takumi y Enel alejarse. Sonrió para sí misma y murmuró, parece que las cosas se pondrán interesantes en Bater 7. Tal vez regrese allí en unos días, jajaja. De vuelta en la nave de Takumi, Enel desdobló el papel y encontró un mapa que parecía aún peor que el dibujo de un niño. Con expresión en blanco, de inmediato lo convirtió en cenizas con un rayo. Sin decirle una palabra, Enel envió un rayo volando hacia la pequeña casa de Kokoro. Sin embargo, la casa de Kokoro tenía un pararrayos instalado en el techo, que absorbió el ataque de Enel. ¿Qué?
No funcionó. En él, que no estaba familiarizado con el concepto de pararrayos, se irritó y se preparó para liberar millones de voltios esta vez. Takumi suspiró. ¿Vamos o no? ¿Estás siendo infantil? En él estaba tan distraído por su molestia que el barco se detuvo. Escuchar a Takumi llamarlo infantil le dolió más de lo que le gustaría admitir. Si hubiera sido cualquier otra persona, ya habría sido enviada al olvido. Pero era Takumi quien hablaba, y aunque en él se enojó, no pudo discutir. Después de todo, no podía vencerlo. Tiene suerte, se quejó en él, reactivando la energía de la nave y dirigiéndose hacia Bater 7. Pronto apareció una enorme ciudad. En el centro había una enorme fuente, de la que caía agua de varios canales grandes que atravesaban una ciudad construida sobre el mar. La ciudad, con edificios encaramados sobre pilares de piedra elevados sobre el agua, era Bater 7. ¿Esto es Bater 7? En él nunca había visto una ciudad tan grandiosa y, por un momento, quedó asombrado. Takumi, por el contrario, permaneció tranquilo y sereno. Hacía tiempo que conocía la prosperidad de Bater 7. Después de todo, era una ciudad que colaboraba estrechamente con el gobierno mundial. Su escala y riqueza eran de esperar. Su barco se deslizó a lo largo de uno de los canales de Bater 7, entrando en el corazón de la ciudad. Los canales serpenteaban por cada rincón de la ciudad como una hermosa ciudad sobre el agua. Todos los edificios estaban conectados directamente con el agua y toda la ciudad estaba construida sobre cimientos que se hundían profundamente en el mar. Este lugar es precioso, comentó en él, cada vez más entusiasmado ante la idea de sumar un carpintero de barcos experto a su tripulación. Ja. Tengo la sensación de que algo bueno va a pasar hoy. Takumi permaneció en silencio. Era solo una sensación. En el mar azul, un barco volador como el de ellos era raro, algo que pocas personas habían visto jamás. Naturalmente, cuando Takumi y en él entraron a Bater 7, atrajeron mucha atención de los lugareños. ¡Guau! Un barco volador. ¡Qué genial! Es la primera vez que veo un barco que puede volar. ¿Cómo funciona? ¿Es la hélice que está en la parte trasera? Aunque tenga hélice, ¿cómo puede hacer volar el barco? ¡Qué envidia me da! Yo también quiero un barco que vuele. Oye. Tú estás en el barco. ¿Cómo vuela? ¿Cuál es el secreto? La admiración de la multitud llenó el aire mientras miraban boquiabiertos la nave de Takumi en él. Ja, qué mortales más ignorantes, se rió en él, claramente disfrutando de ser el centro de atención. Naturalmente, una nave no podía volar con solo una hélice. En él había pasado mucho tiempo modificando la nave para lograr su capacidad de volar. Vosotros dos. Gritó una mujer desde la orilla, ocupada ordenando sus verduras. ¿Habéis venido a Bater 7 para hacer turismo? En él no dudó en preguntar. ¿Cuál es el mejor lugar para reparar barcos? ¿Reparaciones de barcos? ¿Tu barco está dañado? La mujer pensó por un momento y luego señaló hacia el muelle 1. La mayoría de los barcos no pueden llegar allí fácilmente, pero como el tuyo puede volar, tú deberías poder hacerlo. Solo dirígete a la capa intermedia, cerca de la fuente. Puedes volar directamente allí. Para llegar a las partes superiores de Bater 7, la mayoría de las naves necesitarían utilizar los elevadores de agua que conducían a las capas inferiores. Pero con su nave voladora, Takumi y en él no tuvieron que molestarse con eso. ¿Crees que nos está mintiendo? En él miró a Takumi, todavía un poco escéptico después de haber sido engañado por Kokoro antes. Vamos, dijo Takumi, asintiendo ligeramente. En él confiaba plenamente en el criterio de Takumi. Después de todo, Takumi nunca lo había guiado por mal camino. Con una sonrisa burlona, en él encendió la nave, provocando miradas envidiosas de la multitud mientras la nave se elevaba lentamente en el aire. A medida que el barco subía más alto, acercándose a la capa intermedia de Bater 7, los agudos ojos de Takumi captaron algo inusual en la costa distante. Allí estaba anclado un gran barco con proa en forma de ballena. Takumi se centró en la bandera pirata que ondeaba sobre el barco. Tenía una calavera y huesos cruzados, con un bigote en forma de media luna sobre la calavera. Son los piratas de Barba Blanca. Y a juzgar por el tamaño del barco, era el buque principal, lo que significaba que el propio Barba Blanca estaba en Bater 7. De repente recordó el encuentro que había tenido 4 años atrás en Baratie con Marco, el Fénix. En aquel entonces, gracias a una llamada telefónica de Marco, Takumi se había ganado inesperadamente el favor de Barba Blanca, completando uno de los objetivos de su misión en el proceso. Takumi siempre había esperado cruzarse con Barba Blanca nuevamente, pero no había previsto que sucediera aquí, en Bater 7.
¿Fue esto solo una coincidencia? No tenía idea de lo que estaba haciendo Barba Blanca en Batter 7 en ese momento. ¿Podría ser que mi próximo objetivo de misión involucre a Barba Blanca? Cualquiera que sea el caso, Takumi decidió que era mejor ocuparse primero de su nave. Dejando sus pensamientos a un lado, Takumi volvió a concentrarse en la tarea en cuestión. Mientras tanto, a bordo del Moby Dick, venid a ver esto. Hay un barco volando cerca de la gran fuente. Gritó alguien. Casi la mitad de los piratas de Barba Blanca corrieron hacia la barandilla de la cubierta, mirando hacia la enorme fuente en el centro de Batter 7. Oh. Ahora lo veo. Vaya, sí que hay un barco volador. Estáis actuando como si nunca hubierais visto algo así antes. Marco se unió a ellos en la barandilla, contemplando el barco que transportaba a Takumi en él. Un momento, ese tipo me resulta familiar. Marco entrecerró los ojos mientras observaba atentamente a Takumi, de pie en la cubierta del barco. ¿No es eso y?